Amigos, amigas, amigues, hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien y así. Y amigas, hoy tenemos una nueva edición de esta serie en el canal que tanto les encanta, que tanto disfrutan, que es Anécdotas Trágicas. Tun. Y como ya habrán visto en el título del video, hoy vamos a tener anécdotas trágicas de suegras, suegros, suegres. Tun. Ya habíamos hecho esta temática hace rato y así, pero güey, esta vez yo me di la libertad creativa de volver a hacer de esa temática porque, amigas, últimamente a ustedes en TikTok no les han salido de que los videos que son como que historias de Reddit y que mientras las están contando ponen de fondo algún video de un videojuego de que Subway Surfers o una mamada así. Y güey, literalmente llevo varios días que en mi algoritmo me salen muchas historias de suegros o suegras de Reddit que están desquiciados, y de tantos que me salían ya llevo como 3 días que antes de dormir me meto a Reddit y me pongo a ver como que historias de suegras o suegros locos y así, y dije, güey, se me antoja un video con esa temática mía. ¿A ustedes no les han salido esos videos de historias de Reddit? Aparte de TikTok también hay como que mucha gente que hace videos en YouTube de que contando historias que sacan de Reddit y así. Ahí me pueden contar abajo en los comentarios si es algo que les interesara que hiciera y así. Pero así es, amigas, anécdotas trágicas con suegros, suegras, lo que sea. ¿Tienen miedo? Yo no tengo miedo, yo estoy preparado para lo que sea que se venga, porque luego sé que los suegros, suegras están de que desquiciadísimos y así. Pero bueno, amigas, ya mucho verbo, mucha intro. Vengan y acompáñenme en esta suegrérrima aventura que va a ser escuchar anécdotas trágicas con suegros. Todo empieza por mi relación, que fue intermitente desde el 2016. El punto es que mi novio y yo durante un periodo del 2020 hasta el 2021 estuvimos separados y eventualmente quisimos volver para ver qué pasaba. Cabe mencionar que yo en algún momento tuve página azul y mi suegra en su momento vio mi Facebook con una historia por accidente donde tenía publicidad de mi cuenta azulita. Jamás aclaró ese tema, pero la señora sabía esta información que habló con mi novio para consultar si él sabía de esto, y él le dijo que estaba consciente pero no tenía problema alguno. La vaina es que... Ok, vaina. ¿Vaina de dónde es? Perú, Chile, Uruguay. Saludos. La vaina es que en algún punto yo perdí el contacto con su familia y habernos reencontrado fue un cambio complicado para ambas partes, sobre todo porque te digo que no estábamos en algo formal. Cuando te digo que no era formal era porque llevábamos casi un año sin vernos ni hablar, había contacto cero y luego empezamos a salir de nuevo tanteando terreno. ¿Qué pasó, miau miau? Miau miau. En fin. En ese momento yo salía con alguien y mi exnovio en ese entonces igual, porque no sabíamos si esto seguiría o no. El problema es que cuando mi novio, que en ese entonces solo era mi ex, se enteró que estaba saliendo con otro por una historia en Instagram, en ese momento se encontraba en casa de su mamá y le contó. Cabe aclarar que los padres de mi novio están separados y ya su mamá me mega odió y toda la cosa. Ay, pero pues él también está saliendo con alguien, ¿no? El asunto aquí es que cuando ya decidimos realmente lo que queríamos mi novio y yo, nos fuimos a la playa de viaje para resolver nuestras cosas, pero en medio del viaje su mamá decidió stalkearme en redes sociales y se dio cuenta de que su hijo estaba conmigo bien feliz en la playa y se mega emputó la doña, y aquí es donde se pone feo todo. Mi suegrita le marcó a su papá, ellos jamás hablan, literal tenían contacto cero desde hace años, y le contó que yo tenía mi página azul, le mandó capturas, le contó de lo que había sucedido semanas antes cuando aún no sabíamos ni qué pedo mi novio y yo. Bueno, el punto es que quedé funadísima, y ya que regresamos a la ciudad igual fue un pedo para mi novio, porque su familia creía que había ido con amigos y no sabían que había ido conmigo. Pero aquí no acaba la cosa. Después de todo esto, el papá de mi novio y su respectiva esposa estaban incómodos con mi presencia, empezaron a hacerme desplantes feos, no me bajaron de puto prostituta e interesada para finalmente prohibirme la entrada a la casa. Al final el novio se puso de mi lado y se estuvo quedando 2 semanas en mi casa después de ser niño de casa. Esto fue una etapa muy difícil para él. Luego, un día me metió a su casa a escondidas mientras su familia no estaba. Aquí debo hacer un paréntesis para que entiendas que la habitación de mi novio está en la última planta de la casa y está apartada, como también el techo de su cuarto es de cristal como el de Oye Arnold. Ay, qué calorón, güey. Entonces con eso te explico. Me quedé en su casa a dormir y al día siguiente mi novio tendría día familiar. Por lo mismo, el plan era que cuando ellos se fueran yo me escapara y me fuera a mi casa, pero el plan evidentemente no salió como esperaba. Güey, ¿cuántos niños tenían? O sea, suena como que mega experiencia de adolescentes esto, pero pues no, me imagino que ya los dos están berijones. Aparte tú con tu página azul, voy a calcular es que tienen como 20 y pocos. Mi novio se despidió de mí y me pidió que me quedara en silencio mientras salían y me avisaba. Cuando estaba su familia reunida abajo y mi novio estaba esperando para salir con su familia, su papá subió, pero subió hasta el último piso y se subió por una escalera lateral que había fuera del cuarto y le daba acceso al techo, y claro, el señor se asomó para verificar que yo estaba bien echadota con el celular y hasta con una pata cruzada en la cama de mi novio. Cuando vi una silueta y mantuve ese contacto visual con mi suegro, solo supe decir, verga, y de inmediato le escribí al brother para decirle que nos habían descubierto, y eso solo fue peor. Su papá
papá trató de llevarlo con calma y le dijo que me retirara pronto, pero después de eso no volví en un rato a su casa. Pusieron cámaras en la casa y perdimos contacto por casi un año y medio. La relación ya no pudo mejorar como esperaba, pero al menos ya aceptaron que su hijo y yo nos casamos y ya no hay nada que puedan hacer. Tú, güey, o sea, pues siento que sí, muy ridículo de el suegro, que eso de que, qué risa eso de que retírala de aquí, por favor. Pero, güey, aunque sí sea una ridiculez lo que hizo, no y yo defendiendo suegros aquí, pero, güey, pues es su casa, güey. Entonces, pues, o sea, aunque esté loco y aunque yo tampoco estoy de acuerdo con que te haya prohibido la entrada y así, pues es su casa, son sus reglas. Entonces siento que también ustedes dos no actuaron tan bien de que metiéndote a ti a escondidas y así. Pero pues cada quien, ¿verdad? Espero que tengan un feliz matrimonio ahora. Ay, güey, y me quedé pensando de que en el cuarto de tu... ¿Sí entendieron bueno, espero haberles puesto una referencia como el cuarto de Hey Arnold, porque siento que, uy, eso es mega caricatura de ancianas ya. Pero, güey, o sea, imaginarme cuando hay un solazo y tener de que todo el techo de cristal y así, ay, no, mira, me mato. Bueno, sigamos. Ya saben que soy muy bueno con mi edición de audio, pero ahorita el Alucard se metió una caja y nomás estoy escuchando cómo les está haciendo de que... Entonces, si escuchan como que un ruidito así de fondo, tal vez sea él. Hola, Sailor, esto pasó la semana pasada, así que la vergüenza en mi ser sigue presente. Llegué a Francia a mediados de junio. Es mi primera vez en Europa y lógicamente todo es nuevo y muy diferente. Vine principalmente a conocer a la familia de mi novio. Él es francés, el país y el estilo de vida, ya que me quedaré aquí hasta principios de septiembre. Para ponerte un poco más de contexto, no hablo nada de francés. Empecé a tomar clases apenas 5 meses antes del viaje, así que vine bastante en blanco. En resumen, no entiendo absolutamente nada. Bueno, al menos está echándole ganitas y empezaste a estudiarlo. Aunque hayas estudiado poquito, hay gente que literalmente se va de que a vivir al... Yo no entiendo la gente que se pudiera, o sea, como que por a vivir a países donde no hablan su idioma. Si es de vacaciones y así, pues X, con que puedas decir el gracias o lo que sea. Pero, güey, quedarte a vivir en algún lado por meses, no sé, y no haber estudiado nada del idioma es de que, ay, no, qué terror. La semana pasada en la comida del domingo familiar, yo misma me comprometí a cocinar el menú del siguiente domingo, ya que, bueno, sé que cocino muy bien. Y pues si aún no puedo crear lazos hablando con mis suegros y cuñados, al menos lo haré por medio del paladar. Ay, mega. El viernes revisé las alacenas y los gabinetes para ver qué ingredientes tenía a la mano, comprar solo lo necesario y estar lista para cocinar el domingo. Llegó el gran día. Tenía clarísimo el menú. Carne con vegetales en estofado y pasta. Descubrí que los franceses son súper prácticos para comer. Ay, yo amo los estofados. Preparé la pasta con mantequilla. Salteé los cubitos de carne de res con mantequilla, romero, ajo, sal y paprika. Y fue ahí cuando metí la mano al gabinete y saqué esas latas de vegetales precocidos que había visto el viernes y que consideré que quedarían muy bien con la carne. Las abrí, las calenté y las integré al plato principal. Mientras terminaba de cocinar y estaba limpiando, mi suegra se acercó, me dio un abrazo y con puros gestos me hizo saber que todo se veía delicioso. Como es un amor, empezó a ayudarme a limpiar la barra con servitoallas y a poner todo en orden para sentarnos a comer. De repente fue al bote de basura a tirar unos desperdicios cuando me di cuenta de que se le quedaba viendo mucho al fondo del basurero. Se acercó a mí, sacó su teléfono, comenzó a teclear y me enseñó la pantalla del Google Translate. Acabo de ver la lata de verduras para los perros vacía en el basurero. ¿Le diste de comer a Tess y Dobby? ¿Désolé? Contesté con mi francés pocho. Ay, ¿qué es désolé? La lata de ¿qué es désolé? O sea, ya me está dando ansiedad. No, a ver, désolé. Es una palabra en francés que significa lo siento, perdón o disculpa. La lata de alimentos suave está en el basurero. ¿Tú le diste de comer a los perros? En ese momento de realización mental, mi novio entra a la cocina, se nos queda viendo y pregunta, ¿de qué hablan? Lo volteé a ver roja como un tomate, con la mano en la boca, y su mamá aún con la sonrisa en la cara, esperando una respuesta sobre la comida de los perritos. Creo que acabo de cocinar la comida de los perros. Revisa la lata del basurero. Mi novio fue al basurero, tomó la lata vacía y se comenzó a cagar de risa. Sailor, los vegetales que tenía en la cacerola listos para servir eran comida complementaria para animales. Me quedé en shock. Mi novio le explicó lo que había hecho como pudo porque seguía zurrando de risa y mi suegra se comenzó a reír con él de la misma forma, mientras yo solo estaba ahí riendo pero angustiada. Aquí en Francia, el acceso a comida natural orgánica no es tan exclusiva de la gente fresa, es más como un derecho y es súper común que cualquier producto, incluso para perros, sea de buenísima calidad y de ingredientes reales. Entonces, en mi defensa, esa comida complementaria de perritos se veía y olía muy bien. Mi error fue nunca preguntar sobre esa lata de verduras en el gabinete y el no saber leer francés tampoco me ayudó mucho. Te dejo una foto de la lata en cuestión. Eh... o sea, güey, te iba a decir de que
Pues ahí está el pinche perro La Lata y dice canis, que pues el canis es de can, ¿no? De perro y así. No, pero es que no, la neta yo tampoco hubiera pensado en un perro, aunque bueno, sí me preguntaría de que por qué hay un perro en la lata, pero pues no sé, pensaría que solo cosas francesas. Aparte no sabía que hay latas de verduras para perros, o sea, por... Al final yo no paraba de pedir perdón muerta de vergüenza, pero mi suegra solo me abrazaba y me decía, it's okay, it's funny. ¿Cómo es el acento francés en inglés? It's okay, it's funny. Ay, no, Lizo, soné más como gangoso que como francés. Inmediatamente se le ocurrió la solución perfecta. Agarró las croquetas de los perros, las puso a remojar en el juguito de las verduras y se las fue a servir a las mascotas, diciéndome que al menos ellos también iban a comer delicioso gracias a mí. Al final el gran secreto culinario quedó entre nosotras y mi novio, quien por supuesto no paró de burlarse de mí durante el resto de la semana. Saludos desde París. Tú, Sabat Trevian para ti. Güey, ay, güey, algo viene, o sea, desde que dijiste eso de que la suegra se le quedaba viendo la lata y que bla, bla, pensé que iba a explotar de que, ay, nos quieres envenenar, crees que somos unos viles perros y por eso nos estás alimentando con la comida de perro y así. Ay, ven, porque tal vez vamos a estar escuchando varias historias de suegras desquiciadas, pero pues hay que pensar también en que también hay muchas suegras buenas. Saludos hasta Pagui. Sigamos. Por fin mi momento ha llegado, Sailor. No sabes lo feliz que me puse cuando vi que harías un video de anécdotas trágicas de suegras porque tengo tantísimo material. Primero que nada te voy a dar un poco de contexto, así que esto va a estar bastante largo, pero créeme que vale la pena leerlo. Y güey, sí está mega largo. Ay, ya me dolió el coxis, nomás de ver lo larga que está esta historia, pero a ver. Todo comenzó cuando mi esposo y yo nos casamos. Vivíamos en ciudades diferentes, así que yo lo visitaba cada 15 días hasta que decidimos que lo mejor era que me mudara con él. Mi esposo tiene casa propia, pero todavía le está pagando. Como él casi siempre trabajó fuera de su ciudad, tenía su casa rentada. Mi suegro lo convenció de seguirla rentando para ahorrar dinero y después comprar muebles, cosa que nunca pasó. En ese momento no me pareció una mala idea porque era muy inocente y completamente nueva en esto de los matrimonios y las suegras. Yo solo había tenido 2 suegras antes y las dos eran un amor conmigo. Mi esposo, en cambio, ya había estado casado antes y ese detalle nos va a servir más adelante. Total, me mudé con ellos y durante los primeros meses todo funcionó muy bien. La casa era grande, así que no batallábamos por privacidad. Acondicionamos el cuarto extra a nuestro gusto. Yo trabajaba, así que realmente pasaba poco tiempo en la casa y cuando estaba, me ofrecía hacer de comer, limpiar o darle de comer a mi suegro cuando mi suegra se iba 2 veces por semana a cuidar a su papá. Nunca hubo problemas con la división de los gastos ni de los quehaceres. Incluso a veces le invitábamos a ir al súper o a salir con nosotros porque mi suegro casi no la sacaba y nos daba cosa que siempre estuviera encerrada. La verdad es que la vida era bastante llevadera, pero conforme pasó el tiempo, supongo que ya no pudo seguir ocultando su verdadera personalidad. Empecé a darme cuenta de que cuestionaba cómo hacía las cosas o que si yo limpiaba algo, ella esperaba que me fuera para volverlo a hacer. También de manera muy pasivo-agresiva, sacaba el tema de la ex de mi esposo. Decía que ella sabía hacer cosas que yo no, o que era de cierta manera que yo nunca sería. Le echaba muchísimas flores cuando yo sabía perfectamente que en realidad se llevaban pésimo. También era muy machista. Me llegó a decir que si algún día mi esposo convivía con mujeres por su trabajo, o incluso me engañaba, yo debía aguantar, porque solo así se lograba tener una familia. Ay, qué horror. También me decía que su hijo solo me iba a tratar bien por un tiempo, y que después me dejaría encerrada en la casa mientras él se la pasaba en la calle. Ay, mira, la suegra ahí nomás estaba sacando los corajes de todo lo que tuvo que vivir ella, y los estaba de que externando en ti. Mi esposo, incluso en horas de trabajo, me invitaba a acompañarlo, me sacaba a comer, me compraba detalles y siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Yo también soy muy afectuosa con él. Le doy su beso de despedida cuando se va a trabajar, le digo que lo amo y él siempre me corresponde igual. Pues mi suegra empezó a burlarse de eso porque con ella mi esposo nunca había sido así. Mi esposo tiene otros 2 hermanos y uno de ellos suele tener problemas con su esposa. Mi suegra hablaba pestes de mi concuña y hasta parecía alegrarse cuando peleaban o cuando mi cuñado la trataba mal. Era muy burlona con ella. Lo más chistoso es que mi concuña decía que yo era la consentida de mi suegra, que lejos estaba de la realidad. Con tantos comentarios e indirectas, poco a poco empecé a sentirme incómoda. Ya no era solo que cuestionara todo lo que hacía, sino que quería meterse en absolutamente todos nuestros asuntos. Empecé a insistirle a mi esposo que nos saliéramos de ahí. Ya no quería que ella saliera con nosotros de paseo y trataba de convivir lo menos posible porque la verdad me daba muchísimo coraje. A veces me decía cosas como que lo que yo cocinaba no era comida de verdad, o si mi esposo me compraba cualquier cosa, aunque fuera un simple jugo, se ponía celosa y empezaba a hablar al aire soltando indirectas como, claro, como ahora tienen a su mamacita, ya se olvidaron de la mamá. O la clásica, jalan más un par de tetas que un par de carretas.
Ok, clásica, jalan más un par de tetas que un par de carretas, no entiendo eso. No, no entendí. Pero por una otra razón no podíamos irnos de casa de mis suegros. Pasó más de un año y quedé embarazada. Ahí fue cuando las cosas empeoraron todavía más. Yo no quería que mi bebé naciera en esa casa y le rogaba a mi esposo que nos fuéramos a la suya, pero seguía rentada y el contrato terminaba varios meses después de que naciera mi bebé. Para acabarla, justo en esos meses a mi esposo le salió una oportunidad de trabajo en otra ciudad, con un mejor sueldo y una casa completamente pagada para los tres, así que ya no tenía mucho sentido mudarnos por unos cuantos meses porque de todas formas nos iríamos de la ciudad. Eso me dio mucha esperanza, pero ahí fue donde empezó la gota que derramó el vaso. El cuñado que mencioné antes perdió su trabajo. Él trabajaba en la capital del estado y como no tenían casa terminaron mudándose con mis suegros. Eran cuatro, él, mi concuña y sus dos niñas de 1 y 2 años. Y para acabarla, mi concuña también estaba embarazada, otra niña. De hecho, casi nos enteramos de ambos embarazos al mismo tiempo. Ay, mía, cuánta gente había en esa casa ya entonces. Así que pasamos de ser cuatro personas viviendo relativamente tranquilas a ser ocho. Yo con mis roomies en Guadalajara, güey. Y en realidad solo había 2 habitaciones disponibles, porque la tercera estaba llena de cosas que mi suegra acumulaba desde quién sabe cuándo. Era acumuladora. Toda la casa estaba llena de tiliches y se enojaba si alguien intentaba tirar algo. Imagínate ese caos, una casa llena de cosas viejas, dos niñas pequeñas que obviamente no tenían la culpa porque eran niñas y hacían travesuras, una mujer embarazada de 8 meses y otra recién embarazada. Mi concuña quiso empezar a administrar la casa según sus reglas. Decía que todo tenía que ser parejo, aunque ellos fueran más que nosotros. Antes de que ellos llegaran, mi esposo y yo nunca tuvimos problemas en pagar luz, agua, internet y parte de la despensa sin pedirles un solo peso a mis suegros. Después de todo, entendíamos que nosotros estábamos ocupando un espacio en su casa, pero desde que ellos llegaron, el dinero dejó de rendirme. Antes hasta me sobraba y tenía muy buenos ahorros. Después ya no me alcanzaba para nada. Había semanas en las que ni siquiera podía completar la cuota que mi concuña pedía para comprar la despensa. Encima, ella se iba a casa de su mamá y dejaba todo el tiradero que hacían ella y sus niñas. Yo ya tenía varios meses de embarazo y cada vez me cansaba más intentar mantener limpia la casa. Así que llegó un punto en el que, como diría mi concuña, me hice huevona. Pero no porque realmente lo fuera. Simplemente dejé de limpiar lo que ensuciaban los demás y empecé a hacer únicamente lo que nos correspondía a mi esposo y a mí. Para ese entonces, mi esposo ya estaba enterado de absolutamente todo. Él veía perfectamente el ambiente que había en la casa. Solo me pedía que aguantara un poco más porque ya faltaba muy poco para irnos. Siempre me ha defendido y respaldado en todo. Y claro que eso le ha costado muchísimas discusiones con su mamá. Lamentablemente no alcanzamos a salir de ahí antes de que naciera mi bebé, así que me tocó pasar la cuarentena y un mes más en casa de mis suegros. Mis papás viajaron desde mi ciudad para cuidarme. Mi mamá se quedó casi un mes y mi papá solo aguantó unos días. Él se dio cuenta de cómo era mi suegra desde el principio. Mi mamá, conforme fueron pasando los días, también terminó viéndolo. Mi concuña siempre ha sido muy atenida con la gente y bastante aprovechada con mi suegra. Lo curioso es que mi suegra, con tal de demostrar que ella sí era más mujer, le hacía absolutamente todo a su hijo y luego se la pasaba diciendo que mi concuña no era suficiente mujer para él porque no lo atendía. Vivía cansada, enojada y refunfuñando entre dientes cosas como estas mujeres no han lavado o las mujeres de ahora ya no cocinan, pero conmigo era diferente. ¿Cómo es la canción de Shakira? Las mujeres ya no cocinan, ahora les pagan. Las mujeres ya no lloran, facturan. Algo así, ¿no? Ah. Esa es mi interpretación de Waka Waka. Pero conmigo era diferente. Yo jamás le pedí que hiciera algo por mí. En cuanto empecé a recuperarme de la cesárea, fui retomando poco a poco mis cosas. Siempre he cumplido con mis responsabilidades como esposa. Desde que me casé con mi esposo, yo ya sabía cocinar, limpiar, mantener nuestra ropa bien acomodada y nuestro cuarto limpio y oliendo rico. Y aunque suene raro, siento que eso también le molestaba. Le molestaba que nunca dejara que ella atendiera a su hijo. Le molestaba que yo me arreglara, que me maquillara, que usara ropa ajustada o corta y que su hijo jamás me dijera nada por eso. Incluso después de tener a mi bebé, podía notar su envidia porque seguía cuidándome y arreglándome. Ella decía que en cuanto naciera el bebé todo iba a cambiar, que mi esposo ya no nos iba a sacar de paseo. Pasó exactamente lo contrario. Con nuestro hijo hasta salíamos más. Recuerdo mucho una ocasión. Yo ya estaba embarazada, pero todavía iba al gimnasio y prácticamente no tenía pancita. Un día me dijo burlándose: qué mal que ya te vas a poner panzona. De nada te va a servir el gimnasio. Ay, güey, hace no tanto en mi gimnasio, perdón que interrumpa la historia, pero es que, güey, wow, había una morra embarazada, pero cuando digo embarazada, estaba pregnant as fuck, amigas, de que literal
la panza le llegaba hasta acá, pero amigas, se veía espectacular la morra porque estaba toda mamada y o sea, les juro que literal, aunque estaba de que toda panzona del embarazo, como que sí tenía definición como de abdominales en la panza de embarazada, así, luego los brazos bien padres, el piernón, y literalmente de que haciendo un putero de ejercicio y yo de que, wow, o sea, se veía súper bien. Y yo pensando de que, güey, siento que va a tener parto natural y de tanto ejercicio que hace, de seguro nomás va a ser de que ¡puf! Se va a echar un pedito y ya va a salir el bebé y va a salir mamado y así. Pero bueno, durante todo mi embarazo no dejó de repetir cuánto había subido de peso y que después del parto iba a quedar gorda. Como te conté antes, hubo semanas en las que ya no podía cooperar con la misma cantidad para la despensa. Un día mi concuña, en lugar de decírmelo a mí, mandó a preguntarles con mi suegra por qué no estaba dando lo mismo que ellos. Mi suegra, con tal de llevarme la contraria, se puso de su lado, aunque antes ni ella misma estaba de acuerdo con esa forma de repartir los gastos. Yo le expliqué que no me parecía justo dar exactamente la misma cantidad cuando ellos eran muchos más que nosotros. Entonces me respondió que lo que pasaba era que hacíamos gastar a sus hijos en puras cosas innecesarias. Según ella, una buena mujer debía cuidarle el dinero al marido. ¿Y sabes qué era una de esas cosas innecesarias según ella? Los pañales desechables. Decía que era un desperdicio de dinero porque podía comprar pañales de tela y lavarlos a mano. Ay, qué hueva y qué asco. Ni modo. Si yo siento que con los pañales, güey, ahí sí, si yo fuera madre, qué chinga su madre el planeta, güey. Yo no voy a andar de que lavando pañales cagados y así, aparte de que, güey, como mamá con un chamaquito que se está cagando siempre, ¿cómo vas a hacer tiempo para sobrevivir, cuidar al chamaco y aparte de que lavar todos los pañales cagados? No, siento que si hay alguien que se merece contaminar el planeta, son las mamás con los pañales, güey. Ay, no. Sailor, yo me estaba recuperando de una cesárea y era mamá primeriza. ¿Tú crees que iba a poner en riesgo mi recuperación por ahorrarle unos pesos a mi marido? Encima era algo que jamás me pidió. Ahí fue donde todo explotó. Mi suegra empezó a hablar mal de mi concuña, como siempre hacía, y yo, que ya estaba harta de escucharla, le dije que si tantas cosas tenía que decir de ella, mejor se las dijera de frente en lugar de decírmelas a mí. Se molestó muchísimo porque nunca antes la había contradicho ni le había respondido para defenderme. Me dijo, uy, ya mejor no te voy a decir nada. Y yo solo le contesté, pues sí, mejor ya no me diga nada. En ese momento empezó a llorar ay, y dijo, otra que me trata igual. Ay, no, qué hueva. Y la verdad es que yo ni siquiera la estaba tratando mal, simplemente me defendí porque ya estaba cansada. Para ese entonces nuestro viaje todavía se había retrasado un mes más y yo ya estaba desesperada por irme. De hecho, esa misma tarde había llorado porque ya no quería seguir viviendo ahí. Sabía que además de cuestionar mis decisiones como esposa, ahora también iba a cuestionarme como mamá y yo no estaba dispuesta a permitirlo. La discusión siguió un rato más, hasta que le dije que ya estaba cansada de que descargara conmigo todo su mal humor cuando yo no tenía la culpa de nada. Mientras ella seguía llorando como protagonista de telenovela, yo agarré a mi bebé, me metí al cuarto llorando del coraje y le marqué a mi esposo. Le dije, perdóname, pero discutí con tu mamá y le levanté la voz. Él salió del trabajo por nosotros y nos fuimos a dar una vuelta para evitar seguir conviviendo con ella. Mientras comprábamos unas cosas en el súper le conté todo lo que había pasado. Mi esposo estaba muy molesto y quería volver a enfrentarla, pero le pedí que ya no. Sentía que no tenía caso ser el problema más grande cuando ya faltaba tan poco para irnos. Regresamos a la casa y todos estaban cenando como si nada. Durante varios días nadie volvió a tocar el tema directamente, pero mi suegra no dejaba pasar la oportunidad de lanzar indirectas para ver si yo reaccionaba. Todos los días decía cosas como, la señora de la casa ya se siente con derecho de gritarme, o salió brava esta señora. Yo hacía como que no escuchaba. Ya solo quería que pasara ese último mes para largarme de ahí, hasta que llegó el día en que todo terminó de explotar. Se nos había acabado el gas y fue el señor a cambiar el tanque. Literalmente explotó de que literalmente, de que explosión. Mi cuarto daba hacia el patio, así que podía escuchar perfectamente la conversación. El señor comentó que teníamos muchos tanques de gas y mi suegra le respondió, sí, son de mis hijos. Uno se vino de la capital y el otro vive aquí. De arrimado. Tú. En cuanto escuché eso, supe que hablaba de nosotros. Me dio muchísimo coraje y de inmediato le mandé mensaje a mi esposo. Él solo me respondió con un jajaja, así que pensé que no le había dado importancia. Pero como 5 minutos después llegó a la casa, entró al mismo tiempo que su hermano, que también venía de trabajar. Mi suegra, con ese tono burlón que siempre usaba, dijo, ahí vienen los señores. Y mi esposo le respondió, ¿los señores o los arrimados? Tú.
Ella quedó confundida y entonces mi esposo le dijo: sí, te escuchó Adriana, mamá. ¿Por qué estás diciendo que somos unos arrimados? Ahí perdió completamente el control. Empezó a gritar que yo era una mentirosa, que cuando había dicho eso, que él me creía todo porque yo era doña perfecta, y hasta dijo: ojalá les dure esa perfección. Después empezó a inventar que yo la había maltratado, que le había gritado y hasta que le había mentado la madre, cosa que jamás pasó. Y entonces dijo algo que hasta la fecha no puedo olvidar. Gritó: Dios la va a castigar por mentirosa. Te juro que me quedé helada. Nunca nadie me había dicho algo así. Y lo peor es que quien estaba mintiendo era ella. Mi esposo se enojó todavía más y le dijo que cuidara muy bien sus palabras, que recordara que teníamos un hijo y que si Dios me iba a castigar, entonces ¿con quién pensaba que lo haría? Le dijo que si algo llegaba a pasarle a nuestro bebé, eso iba a quedar en su conciencia. Ahí se armó el pleito en grande. Yo seguía en pijama porque todavía era temprano y ni siquiera nos habíamos bañado. Mi esposo entró al cuarto y me dijo: agarra tus cosas, nos vamos. La verdad yo estaba muy asustada, pero le hice caso. Como ya tenía las maletas listas porque pensábamos viajar antes, prácticamente solo fue subirlas a la camioneta. Nos salimos de la casa mientras mi suegra seguía gritándonos un montón de cosas horribles y llorando como toda una actriz de telenovela. Yo también iba llorando, porque aunque ya no la soportaba, en el fondo nunca quise que las cosas terminaran así. Nunca quise faltarle el respeto ni llegar a ese punto, pero ella había sobrepasado todos mis límites. De un momento a otro estábamos con la camioneta llena de maletas y sin un lugar a donde ir. Mi esposo quería llevarme con mis papás, pero la camioneta no estaba en condiciones para hacer un viaje tan largo, así que decidimos rentar un Airbnb, y aunque solo fueron unos días, por fin tuvimos paz. Después, mi esposo me llevó hasta donde estaban mis papás, pero él tuvo que regresarse porque todavía no terminaba el proyecto en el que estaba trabajando. Tiempo después, mi esposo me contó que su mamá le habló para que fuera a verla y le pidió perdón llorando. La cuestión es que a mí nunca me pidió ni una disculpa. De todo esto ya pasó un año. Afortunadamente ahora vivimos muy lejos de ellos. Mi esposo, mi hijo y yo tenemos nuestra propia casa. Yo decido cómo llevar mi hogar y cómo criar a mi bebé en paz. Y la verdad nos ha ido muy bien. Muchas veces siento que mi suegra esperaba que todo me saliera mal, que me pusiera fea después del embarazo, que no pudiera cuidar a mi bebé y la casa al mismo tiempo, que mi matrimonio fracasara o que mi esposo me tratara mal, pero pasó exactamente lo contrario. Cada día nos va mejor. Ahora cuando la veo, que solo han sido un par de veces, la saludo con educación. No lo hago por ella, lo hago por mi hijo. Madre mexicana y chingona. No quiero darle un mal ejemplo y me gustaría que pudiera tener una relación bonita con sus 4 abuelitos. Al final, los problemas entre adultos no tendrían por qué convertirse en problemas para un niño. Mega. Aunque no estoy tan segura de que ella piense igual. Una vez que nos reunimos toda la familia, mi sobrina de 4 años me preguntó que si por qué yo era mala con su abuela, por qué la había tratado mal y por qué la había corrido de la casa. ¿Qué hace una niña de 4 años preguntando algo así? Obviamente sé de quién lo escuchó, así que aunque trato de no guardar rencor, hay 2 cosas que nunca voy a olvidar: que me dijo que Dios me iba a castigar por mentirosa y que jamás fue capaz de pedirme perdón. Pero si de algo me ha servido todo esto es para ser cada día una mejor persona, justo como dijiste en uno de tus últimos videos, Sailor. Ni me acuerdo cuando dije eso, pero mega, siento que luego sí digo cosas muy sabias. Sé que me extendí muchísimo y créeme, todavía omití muchas cosas. Tú... Ay, mira, pues sí suena mega a suegra de pesadilla y así, pero pues es que, güey, siento que también de que muy pocas veces va a ser la mejor idea de que mudarse con los papás de alguno de los esposos cuando están recién casados, ¿saben? O sea, obviamente muchas veces se hace por necesidad o lo que sea, pero siento que en caso de que te veas en esa situación, lo mejor es como que sí intentar de que salir de ahí cuando puedas, porque pues aunque creas que todo va a estar bien por un momento, luego le puede salir la locura a los papás. Te puede salir la locura a ti con ellos o no sé. Pues qué bueno que tú sí lograste salir de esa situación. Sigamos. Mis papás llevan 22 años juntos. Durante este tiempo mi abuela le ha generado problemas a mi papá, mi mamá e inclusive a mis hermanos y a mí. Desde el principio mi abuela mostró rechazo hacia mi mamá cuando mi mamá, Eli, iba a visitar a mi papá a casa de la abuela de mi papá. Mi abuela se molestaba y decía que eso no era de señoritas y a ella no le parecía que mi mamá estuviese buscando a mi papá. Siempre hacía comentarios despectivos sobre el físico de mi mamá, ya que mi mamá en esos tiempos tenía un físico bastante delgado. También le gustaba humillarla en las fiestas a las que mi papá invitaba a mi mamá. Por ejemplo, cuando las personas se acercaban a saludarla, mi abuela decía: son mi esposo, mis hijos y ella es mi nuera, pero no era la que yo quería. ¡Ay! Incluso, mi mamá me cuenta que en una ocasión mi abuela le dijo a mi papá: ¿y qué le vas a agarrar si no tiene nada? Y mi papá solo le respondió: pues a mí así me gusta. Emoji mustio.
Extrañamente, mi abuela es una persona increíblemente racista, algo que no tiene sentido ya que mi abuela también es morena. Ay, amiga, pues siento que es del pan de cada día aquí en México, ¿no? De que, bueno, en muchos lados, pero hablando específicamente de México y así, o sea, güey, de que siempre es de que hacer chistes de gente prieta o lo que sea. Cuando hay mucha gente morena que luego es racista, y aunque seas blanco, güey, eres mexicano, o sea, sigues siendo tercermundista, no sé por qué te crees la gran cagada por no ser moreno o lo que sea, pero pues así es la gente. Mi mamá es morena, pero las hermanas de mi mamá son blancas, así que mi abuela viendo esto siempre le decía a mi papá, ¿por qué no te conseguiste a una de sus hermanas? Ellas están más bonitas y blanquitas. Y mi papá solo respondía con su risa incómoda. Ay, también tu papá de que por qué no le decía de que, a ver, pinche vieja puta. Cuando mi papá y mi mamá se fueron a vivir juntos, mi abuela siempre le decía a mi mamá, ¿y ya estás embarazada? ¿O cuándo te vas a embarazar? Yo quiero ser abuela y por lo que veo tú no sirves para eso. Siempre le insistía con que ya se embarazara o le decía que ella no servía para eso o que tal vez era estéril porque no quedaba embarazada. Incitaba a mi papá a conseguirse a otra mujer que sí pudiera darle hijos. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí y supieron que era niña, mi abuela quería que yo llevara su nombre. Ay, pura verga. Por lo que se molestó cuando mi mamá le dijo que no. Cabe recalcar que mi mamá nunca fue grosera o hizo algo que provocara que mi abuela tuviera esas actitudes y comentarios hacia ella. Y aunque al principio mi mamá no entendía esas actitudes de mi abuela, con el tiempo fuimos entendiendo la extraña dinámica familiar de mi familia paterna. ¡Tun! En otra ocasión, la familia de mi papá organizó un viaje familiar a un balneario. Para pasar el rato comenzaron a jugar en las albercas. Hicieron una tipo fila india y el que quedaba al último en la fila tenía que pasar nadando por debajo de los demás. Se llegó el turno de mi mamá y cuando pasó por debajo de mi abuela, solo la escuchó reírse. Todas le preguntaron por qué se reía y dijo, cuando Eli, mi mamá, pasó por abajo de mí, le eché una meada. ¡Ay, asco! ¡Ay, puta abuela enferma! Desconozco qué fue lo que pasó después de eso. Solo sé que mi mamá 10 horas después del suceso decidió confrontar a la naca de mi abuela. Iban en la camioneta familiar. Todos se bajaron a un Oxxo a comprar cosas y solo se quedaron mi abuela y mi mamá, por lo que mi mamá le dijo, yo nunca he sido grosera con usted, así que no sé por qué se toma la libertad de usted ser grosera conmigo. O le baja, o hago que su hijo ya no vaya a verla, ni le voy a prestar ya a la niña, o sea yo. Usted lo ha dicho, la mujer es el diablo y sabe que le cumplo el no prestarle a la niña, ni dejar que su hijo la vea. Después de esa confrontación, mi abuela le bajó unas rayitas con mi mamá. Siempre ha sido posesiva con sus hijos. Le encantaba y le encanta estarles exigiendo las novias a sus hijos. Y mis tíos tienen cero privacidad a la hora de hablar por llamado o por mensaje de texto, ya que mi abuela siempre está ahí viendo o escuchando. Y más adelante entenderás por qué te digo esto. Cuando mi abuelo falleció, mi tía aprovechó para andar de novia con un muchachillo con el que mi abuelo le tenía prohibido salir, ya que era un muchacho muy callado. Mi abuelo le decía el mudo, porque nunca saludaba, nunca decía un buenas tardes señor, vengo a ver a su hija, nada. Y a mi abuelo le caía muy mal la gente maleducada. Ay, justo iba a decir, ya me iba a quejar de que, ay, pobre hombre, de que tal vez nomás era tímido y así. Pero no, eso de no saludar a los papás o a quien sea que esté en la casa, eso sí está, aunque seas tímido, eso sí es una grosería de que llegar y de que, no, mínimo un buenas tardes, señora. ¿Cómo ha estado? ¿Ya anda mejor de la varis y así? Por esa razón no quería que mi tía saliera con él, pero tú, que mi tía queda embarazada de ese muchacho y mi abuela quedó loca, los hizo casarse, para que cuando mi prima naciera descubrieran que él ya tenía otra. Mi abuela armó un escándalo, le reclamaron a este individuo. La hermana lesbiana del novio de mi tía quería golpear a mi mamá. Mi abuela siempre ha tenido uñas muy largas, siendo estas sus armas de combate. Se fue contra el papá de mi prima y le arañó toda la cara. Después de ese problema, mi tía y mi prima regresaron a vivir con mi abuela, pero al mi prima pasar más tiempo con mi abuela, ay güey, la verdad, espero ustedes estén entendiendo porque yo estoy un poco perdido de que entre tanto familiar que hay, güey. Obviamente mi abuela comenzó a enseñarles cosas que no estaban bien, como decirle a mis tíos que eran unos inútiles, a pegarles y gritarles que eran unos buenos para nada. Y como te digo, a mi abuela le encanta saber la vida amorosa de sus hijos. Cuando mis tíos se encerraban en el baño o en su cuarto para poder hablar por teléfono, mandaban a mi prima a escuchar la conversación y después ir a contarle lo que había escuchado. Ante estas faltas de respeto por parte de mi prima, mis tíos la regañaban y le decían, ¿por qué no puede ser como Keira? O sea, yo. Bueno, no yo, la que está mandando la historia. Y no es por sentirme superior, pero yo jamás obedecí a mi abuela de faltarles el respeto a mis tíos o de ir a escuchar o leer sus conversaciones, ya que mi mamá siempre me advirtió que era algo que no debía de hacer. Evidentemente esos comentarios no le parecieron a mi tía, así que ahora cuando íbamos a casa de mi abuela, mi tía agarraba a mi prima y se iba a encerrar a su cuarto, y ahí estaba yo tocándole para que me dejara jugar con mi prima, pero jamás me abría. Incluso mi prima lloraba y sacaba su manita por debajo de la puerta porque quería jugar conmigo.
Ay, pobrecita la primita. Pero es que me dio mucha risa imaginarme eso de que ella metida de que en el pedo y de que llorando y de que, ay, yo también quiero jugar. Al ver estos comportamientos, mi mamá decidió dejar de ir con mi abuela. Llegó mi graduación del kinder. Mi mamá invitó a mis tíos y mi abuela, pero me advirtió: seguramente tu abuela va a querer saber por qué ya no vamos a su casa. Si te pregunta, le dices que no sabes. Terminado mi evento de graduación, yo quise ir a comer. Fuimos, y mi abuela me mandó a llamar para irnos a lavar las manos antes de comer. Fui con ella, y cuando estuvimos en el baño me llevó a un rincón y comenzó a decirme: ya no van a la casa porque tu mamá está enojada con tu tía, ¿verdad? O dime por qué ya no van a la casa. Yo solo le decía que no sabía. Cuando me dejó salir del baño, corrí con mi mamá a contarle. Mi mamá le reclamó y le dijo: si quieres saber por qué le pregunta a la niña y no a mí, mega. Mi abuela solo se quedó callada y obviamente ya no preguntó nada. Estaba más que claro el por qué ya no la visitábamos. Después, mi tía regresó con el papá de mi prima y se fue de nuevo a vivir con él. Y ya visitábamos a mi abuela, pero los traumas no acaban ahí. Amigas, y cero acaban ahí porque creo que apenas vamos como a la mitad de esta historia, ¿eh? En la familia de mi papá están acostumbrados a querer más a las nietas mujeres que a los nietos hombres. Y las quieren mucho más si son blancas. Típica familia mexicana. Por lo que cuando nació mi hermano, mi abuela hacía grandes diferencias con él. Incluso comentarios como: es que si fueras niña y así güerita te verías más bonita. Mi hermano es blanco. Ay, güey, si luego tu hermano saliera hermana trans, ahí ya no le gustaría, ¿verdad? Pinche abuela. Y sé que estoy haciendo mucho énfasis en los tonos de piel, pero más adelante entenderás. Uno de mis tíos comenzó a salir con una mujer de 40 años cuando él tenía como 22, lo que hizo que mi abuela diera el grito en el cielo diciéndole que cómo se iba a casar con una vieja. Mi tío le decía que no se metiera, pero obviamente mi abuela se metió e incluso le decía la guanga. Se casaron y la mujer quedó embarazada, pero lo perdió, y mi abuela diciendo: qué bueno que se murió porque esa mujer ya no sirve para eso. Ay. Con los meses de nuevo quedó embarazada. Ese bebé sí se logró y nació. Fue niña y, como era de esperarse, era blanca. A partir del nacimiento de esa prima, mi abuela comenzó a hacer diferencias muy marcadas entre mis otras dos primas, mis hermanos y yo. A su nieta, que según no quería, le iba a ver a diario, o le pedía a la esposa de mi tío que por favor le prestara a la niña. Cuando mi tío y su esposa iban a casa de mi abuela, toda la atención de mi abuela se iba a mi prima. Mi tío es mecánico. Tuvo un accidente mientras arreglaba un carro. Se quemó el abdomen. Un primo de mi papá, que es enfermero en el IMSS, le dijo a una de sus compañeras que lo atendiera de emergencia, y resultó que la enfermera y mi tío se enamoraron, y mi tío seguía casado con la guanga. Según la guanga, odio que sí le estamos diciendo la guanga. Según la guanga, mi tío... Sí, guanga... Guanga sí es una palabra que se usa en todo México o es algo norteño. No sé, pero bueno, guango... Que algo está guango es como que está aguado. Me imagino que la abuela le habrá apodado de que guanga porque según ella estaba vieja, de que pues estaba aguada, no sé. Según la guanga, mi tío le decía que la amaba y le agradecía que estuviera con él cuidándolo. La guanga le pagaba a la enfermera para que fuera a cuidar a mi tío, sin saber que le pagaba a la amante. Cuando mi tío se mejoró, mi abuela lo notaba extraño. Todos los días iba a una hora en específico y regresaba muy feliz. Mi abuela decidió seguirlo y lo descubrió llevándole de comer al amante. Después de verlo, planeó ir a pegarle al amante, y así fue. Un día los vio caminando juntos, agarró del cabello al amante, la rasguñó, la mordió, y mi tío apretaba de los brazos a mi abuela para que soltara a su mujer. Después de esa hazaña, mi abuela temía que el amante le fuera a pegar ahora a ella, así que le puso una orden de alejamiento a mi tío y a su nueva mujer. Pero pues la guanga es la que debía haber puesto la orden de alejamiento, ¿no? Ella... What? Ok, mi tío, aún estando casado con la guanga, se fue a casar con su nueva mujer a otra ciudad. Después ya se divorció de la guanga. Ok, no, la guanga es con la que estaba casado. Sí, es la de la familia. La guanga no fue a la que atacaron y mordieron. A la que atacaron y mordieron fue al amante. Ya entendí. Unos meses después, la enfermera amante quedó embarazada, y cuando mi abuela supo decía: ojalá se muera ese bastardo porque yo no lo voy a querer. De seguro vas a decir que nació blanco el chamaco y de que sí la quería, sí lo quería al final. Mi tío dejó de darle pensión a la guanga
Hubieras dicho un nombre inventado. Estoy odiando tener que decirle la guanga. Por ahora vivir una vida... Mi tío dejó de darle pensión a la guanga. Por ahora vivir una nueva vida con su nueva familia. Y cuando mi abuela quería ver a mi prima, la guanga le decía que no, porque su hijo no había dado pensión. Así que mi abuela le empezó a dar pensión a la guanga con tal de que la dejara ver a la niña. Pero aún así la guanga no dejaba que mi abuela viera a mi prima y mi abuela lloraba, lloraba y rogaba por ver a la guanguita. No la guanguita. Plec. Mi abuela abrió una tienda de abarrotes y desde ahí se empezó a amargar. Las visitas que teníamos con ella ahora eran en su tienda. Se la pasaba gritándonos y diciendo, sálganse porque aquí les estorban a los clientes. Con el tiempo, recuerdo que ya hacía comentarios muy directos y sobre todo racistas. Me decía cosas como, ay, queridita, si estuvieras más blanquita, te verías más bonita. O si estuvieras más blanquita, te querría más. Ay, es como... La Rosa de Guadalupe de estoy vestida de Blancanieves, algo así. Bueno, más bien tú eres Negranieves porque eres morena. Ahí saben. Y están vestidas de princesas. Sí, abuelita, de Blancanieves. Bueno, más bien tú eres Negranieves por lo morenita que eres. En cambio, mi Nikki es la Blancanieves más hermosa que he visto. ¿Por qué me dices así, abuelita? Ay, bueno, porque eres morenita, mi amor, y algo feita. En una ocasión llegamos a visitar a la tienda. Cuando llegamos tenía a mis otras dos primas sentadas con ella dentro de la tienda y cuando vio que llegamos nos dijo que nosotros nos quedáramos afuera y así fue. Todo el día mis primas estuvieron adentro con ella y mis hermanos y yo sentados en la banqueta fuera de la tienda. Comencé a ir a clases de guitarra y ella se ofreció a pagarme las clases, pero después me decía, como que ya fuiste mucho a esas clases, ¿no? Ya estoy pagando mucho. Y en una ocasión, antes de irme, le dije, abuelita, ¿me darás para mis clases de guitarra? Me ignoró por completo. Le pregunté como 7 veces y en todas me ignoraba. Mi mamá al ver esto se molestó y me dijo que ya no le pidiera nada porque yo no necesitaba nada de ella. En otra ocasión, una fiesta familiar, fue mi prima, la hija de la guanga. Llegué y saludé a mi abuela y me ignoró por completo. Cuando se dio la hora de que sirvieran la comida en esa fiesta, todos los niños estaban jugando. Mi abuela corrió para ver que los niños no fueran a lastimar a mi prima la guanguita, pero casualmente solo estaba regañando a mis hermanos. Yo en modo hermana leona fui y le dije que por qué solo regañaba a mis hermanos si había más niños jugando, y su respuesta fue, es que ustedes son como cavernícolas y la van a lastimar. Después de eso mi cabeza hizo clic y capté todo. Entendí que ella era alguien muy racista y por eso hacía comentarios hacia mi físico, mi color de piel y de mi... Ay, amiga, te tomó mucho tiempo darte cuenta de eso. O sea, literalmente te decía que si fueras blanca te querría, pero como eres morena no te quería. Y hasta este momento captaste, Dios mío de mi vida, entendí que ella era alguien muy racista y por eso hacía comentarios hacia mi físico, mi color de piel y de mi hermana. Cuando mi hermana estaba en el proceso de todo niño, donde se le caen los dientes, mi hermana llegó feliz a contarle que se le habían caído los dientes. Mi abuela soltó una risa y le dijo, ay, así negrita, y ahora chimuelita te ves más feíta. Algo que afectó profundamente a mi hermana, ya que ella llegó a decir, si fuera blanquita, mi abuelita sí me quisiera. Ay, esto me puso muy triste. Si fuera blanquita, mi abuelita sí... Ay, puta abuela de mierda, güey. Y ha sido una constante lucha contra eso, ya que mi mamá y yo hemos intentado reforzar su autoestima. En ocasiones le dijo a mi hermano que era por jugar, por reírse, por gritar como cualquier niño lo haría. La verdad solo recuerdo pocas cosas porque mi mente borró muchos recuerdos de esa etapa, pero la historia no termina ahí. Mi abuela le prestaba una camioneta a mi papá, pero cuando abrió su tienda mi papá planeó regresarle su camioneta. Mi abuela tenía otro carro que también era de ella y le había quitado a mi tío cuando se fue con la enfermera, así que ese carro nadie lo usaba, por lo que mi abuela le dijo que podía usar ese carro y mi papá le dijo que mejor se lo vendiera. Ella aceptó y fueron a tramitar todo. El carro quedó a nombre de mi papá y mi papá le estaba pagando ese carro, pero justo después de eso yo me puse muy mal. Le conté a mi mamá cómo me hacían sentir los comentarios de mi abuela y mi mamá Leona, confrontó a mi abuela, algo que mi abuela no tomó para nada bien y desquitó con mi papá, pero él no nos dijo. Un día, mientras mi papá se bañaba, dejó su teléfono en la sala, a un lado de mi mamá. Su teléfono no dejaba de sonar. Mi mamá miró el teléfono y vio que era mi abuela. Mensaje tras mensaje diciéndole, quiero mi carro y lo quiero ya.
Quiero que mañana me lo des, dámelo, porque con ese dinero le voy a comprar una casa a tu hermana. Mi papá llevaba días evadiendo esa conversación. Mi mamá sabía perfectamente que ella estaba pidiendo ese carro porque no le había parecido que mi mamá le reclamara y que hubiéramos dejado de visitarla. Así que efectivamente, después de esa noche, al día siguiente, mi papá le llevó el carro a mi abuela. Cuando le regresamos el carro, se lo dio al hijo que tenía la orden de alejamiento y ahora traían al amante arriba del carro que aún estaba en nombre de mi papá. Después de todo lo que le hizo, las humillaciones, desear que su hijo falleciera y de permitir que la golpearan, la enfermera ya visitaba a mi abuela y mi abuela como si nada la recibía. Y ahora son tan unidas que ya se van juntas a la iglesia a estudiar la Biblia. Pero eso sí, jamás ha querido al hijo que mi tío tiene con la enfermera. Mi abuela me torturaba mucho mentalmente enviándome mensajes donde me decía que me extrañaba o que si yo creía el cuento que se había inventado mi mamá de que ella no nos quería. Mi papá a veces me mentía para llevarme con mi abuela y mi abuela me trataba como si nunca hubiera hecho comentarios con mi físico. Ella decía: es que así les decía de cariño, es que tú eres bien sentida, es que tu mamá se inventó todo. ¡Ay, no, puta vieja de mierda! Con el tiempo, entendí que su escasa falta de raciocinio, su educación y su poca humildad no la harían reconocer el daño que me hizo, así que la perdoné, aunque ya no iba tan seguido a visitarla. Cuando entré a la prepa, mi abuela me ofreció quedarme entre semana con ella, ya que la distancia de la prepa a mi casa es de casi 2 horas en transporte público sumándole el tráfico, y de la casa de mi abuela a mi prepa son solo 5 minutos caminando. Lo hablé con mis papás y aceptaron. Mi abuela me ofreció trabajar en su tienda, ya que también queda muy cerca de mi escuela, por lo que también acepté. Me sobreexplotaba laboralmente, me tenía desde la 1 de la tarde hasta las 11 o 2:30 de la noche, me tenía atendiendo y haciendo tarea, cuando yo a veces le pedía que solo me dejara hacer la tarea y después seguía atendiendo, pero mi tío no quería. A veces mi maestra de deportes nos dejaba salir hasta las 3 o 4 de la tarde y mi tío me llamaba y me decía: ¿a qué hora vas a llegar? Porque ya tengo sueño y te tienes que quedar a atender. La prima de mi papá también trabajaba en esa tienda y yo digo que le gusta a mi tío porque se ponía muy intensa cuando yo llegaba de la escuela y mi tío tenía comida para mí. Le decía: oye Marcos, ¿por qué a ella sí le traes comida y a mí no? Me hacía sus caras, me decía muchas groserías y mi abuela solo se reía. A veces mi abuela hablaba mal de mi mamá conmigo presente. Me cansé y le dije sus verdades. Hablé con mi abuela y le pedí que me dejara de hablar mal de mi mamá. Y en cuanto a la prima de mi papá, una tarde me dijo: es que tú nunca aguantas nada. Una te dice cosas y luego la vas a ir y le dice a tu mamá: no aguantas nada. Y yo le contesté: pues pendejo el que aguanta, ¿no? Tú, güey, me encantó. A la próxima vez que si alguien me llega a decir eso de que, es que no aguantas nada o lo que sea, pues pendejo el que aguanta, ¿no? Me encantó. Anota, ya me la anoté en una neurona aquí. Y desde ahí se indignó y dejó de hablarme, pero pues me da igual. Ya lo último de esta historia. Resulta que mi abuela tenía chinches en su casa, me dio una alergia y todo el día estuve con comezón y demasiada sed. Le dije a mi abuela que si podía llevarme al doctor y me dijo: ¿para qué? Yo me tengo que ir a cortar el cabello. Se fue a cortar el cabello, regresó y le volví a pedir llevarme al doctor y me dijo: pero si yo te veo bien. No aguanté más. Lloré y le marqué llorando a mi mamá. Mi mamá fue por mí y me hizo renunciar al trabajo con mi abuela. No solo por mi abuela, sino también por la prima y porque me costaba mucho poder estudiar o hacer mis tareas. La relación con mi abuela y mi mamá es muy X. Si se ven se saludan y hasta ahí. Yo visito a mi abuela muy de vez en cuando, solo cuando ella me invita, ya que cuando ella lo hace es porque está de buenas y lo hace de buena gana. Gracias a mi abuela he aprendido que todas las cochapachas no son tan tiernas como uno cree. Mía. Me urge un sigón después de haber leído toda esta historia así, pero mira, no entiendo cómo tienes de que tanto perdón y tanta paciencia en tu corazón como para seguir viéndola, güey. O sea, literal, güey, yo pura verga seguiría yendo a visitar a esa vieja mierdera y así. Y, güey, cosa que ya les he dicho en varios videos de que, güey, no porque alguien sea viejito o viejita significa que va a ser buena persona. No, güey. O sea, luego mucha senectud aprovecha sus privilegios de senectud de que saben que le van a dar lástima a gente y por eso son de que unos pasados de verga y así. Truchas con eso, ¿eh? Dios mío. Sí, ocupo un break de cigarro y ahorita seguimos porque te va a faltar un chingo, güey. Presiento que va a estar bien largo este video si no me da hueva leer todas. Corrí el año del 2023. Yo estaba en mi tercer semestre de prepa. Tenía un novio que llamaré Pepe. Nos llevábamos muy bien, ya que nos gustaban muchas cosas en común y nos la pasábamos bomba después de clases. Una tarde de verano, Pepe me pregunta si no lo quiero acompañar a su casa. Vivía a 15 minutos caminando de la prepa y aún no oscurecía. Cerca de su casa había una parada de camión para yo poder irme a la mía, ya
ya que vivía muy lejos de mi prepa, así que le dije que sí. Ahí al llegar a su casa conocí a su mamá y a sus hermanitas. Te juro que desde que esa señora me vio no me quiso. Me preguntó que si pensaba estudiar en la universidad, a lo que yo respondí que no creía, ya que mi mamá es mamá soltera y no podría cubrir esos gastos, e igual a mí me gustaba más la idea de chambear. Si vieras la cara de asco que me puso. En ese entonces yo aún era normal, porque ya no, porque ahora tengo el pelo rosa, así que ni yo sé por qué le caí mal. Oye, amiga, imagínate. Ay, amiga, pues imagínate si le caíste mal ahí, imagínate cómo le hubieras caído si aparte de esto hubieras llegado con el pelo rosa. Todo empeoró un día que fuimos a comer a una plaza comercial después de un campeonato de porristas del colegio católico de sus hermanitas. Después de comer anduvimos caminando por la plaza y hasta fuimos a la jungla de Timo. Funada, no vayan. No sé qué sea eso. Ya que me regresaron a mi casita, en la noche Pepe me manda un mensaje diciéndome que habló con su mamá y que ella le dijo que creía que no debería estar conmigo, ya que ella notó que me le quedaba viendo a los chavos que había en la plaza mientras caminábamos. Yo me quedé de qué pedo. Obviamente no hice eso. ¿Cómo voy a hacer eso si literal veníamos toda tu familia y yo iba bien agarrada de él porque soy bien empalagosa? No me creí que fuera capaz de decirle eso a Pepe, pero eso no era todo. Desde ahí solo se puso peor. Hasta en la mismísima graduación de la prepa le metió ideas de que yo no quería bailar con él cuando nada que ver. A él ni le gustaba bailar. Un día estábamos en su cuarto jugando Smash con la puerta cerrada porque había clima, aire acondicionado. Llegó su mamá y él bajó a saludarla, a lo que su mamá supo que había algo y fue a tocar la puerta del cuarto que él dejó cerrada con seguro desde afuera y empezaron a tocar horrible. Me dio miedo y tuve que abrirle con la llave. Después de eso nos dio una plática sobre embarazos no deseados, como si fuéramos retrasados que no tenían 17 y 18 años, argumentando que ella no sabe qué hacemos si tenemos la puerta cerrada. Y yo de ok, ¿quiere jugar con nosotros también o qué? Parece... Qué risa el concepto de que la suegra pensara que ibas a salir embarazada y ustedes de que jugando Smash, o sea, mega vírgenes. Pareciera que quería estar pegada con nosotros en todo, aunque lo peor sí era que él no ponía ningún límite por más que se lo dijera, ya que ella lo mantenía como Dios manda porque pues la señora ganaba bien igual que su esposo. Ya al final, después de la graduación, quién sabe qué tanta cosa le dijo de mí y se fue alejando cada vez más. Duramos casi un año de relación, pero él entró a la universidad y ya no había nada de química ni alquimia entre nosotros, así que terminamos. Le terminé debiendo como 2,000 pesos que me prestó, aunque yo le di un Nintendo 3DS, así que di mi deuda por pagada. Lo último que supe es que anda con una chavita que sí estudia, y estoy casi segura que por eso sí le caí bien a la señora. En fin, así aprendí que si estás con alguien sí importa mucho su familia mientras esté en su vida. Ahora soy feliz con mi novio y le caigo bien a mi suegra. Si no le caen bien a sus suegras y ven que su pareja no hace nada al respecto, salgan de ahí. Ahórrense corajes a ustedes mismos y a las señoras que no las quieren ver triunfar. Tú, mega, güey, o sea, siento que sí va a ser algo muy común de que no le vas a caer bien como que a los suegros o suegras de tu pareja y así. Sí, pero pues, güey, no andas con sus papás, andas con ellos. Pero siento que el problema real va a ser cuando notes que tu pareja de que no hace nada, de que, o sea, no te defiende y de que nomás siempre le da la razón a sus papás y así. Truchas con eso, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Todo comienza cuando yo a finales de prepa empecé a salir con un chico al que le pondremos José por temas de privacidad. Para empezar, sus papás estaban separados desde hace años. Él estaba viviendo con su papá en ese momento porque su mamá decidió irse a vivir a otro país dejándolo a él y a su hermano que en eso entonces tenía 9 años. Su mamá estaba tratando de llevárselo al país al que ella se había ido. Mientras tanto, pues vivían con este energúmeno y su pareja que estaba loca. Aunque muchos no lo crean, existen mujeres muy violentas que maltratan a sus parejas y esta mujer era una de ellas. Aparte de pegarle al papá de José, trataba horrible a José y a su perrito. Incluso una vez la mujer llegó a agredir al papá con un arma punzocortante, y eso lo sé porque su hermanito me lo contó una vez que salimos al cine. Al perrito lo dejaba en el patio porque no quería ni al papá ni a la mujer. Aparte, a José no se le permitía estar en la cocina cuando ella estaba ahí. Vivía en una casa de Infonavit, entonces pues no había mucho espacio. Ese contexto es importante para lo que se viene a continuación, pues José después de 8 meses se pudo ir con su mamá y su hermano al otro país, dejándome a su perrito porque no podía viajar con él. Ahí empieza todo lo terrible. Yo con la mamá de José solamente había hablado una que otra vez por llamada, pero en realidad nada especial. El tema es que cuando José llegó allá, nos empezamos a distanciar más. Yo acepté tener una relación a distancia, pero en cuanto José llegó al otro país, lo puso a trabajar como burro. Cuando tenía tiempo para ver alguna película por llamada conmigo, su mamá le decía que quería que pasara tiempo con él, que le diera masaje y que le ayudara en la casa. Su mamá era de esas suegras que decía, nadie más se merece
merece a mi hijo. Fingía quererme y me hablaba bien, únicamente porque yo cuidaba al perro. Pero incluso una vez que yo intenté ir a visitarlo a su país, me dio un rotundo no. Pero una de las amigas de la señora quiso ir y hasta la dejó quedarse en su casa con la hija que gustaba de José desde que eran niños. Yo me estaba volviendo loca. La señora no quería que José y yo estuviéramos juntos, tanto que incluso una vez cuando José y yo estábamos hablando del futuro, él dijo: es que mi mamá dice que solamente te estoy frenando en tus metas y pues que deberíamos cortar porque no quiere que te frenen tus planes. Gracias, señora, por preocuparse tanto por mí. La verdad es que con ella fue lo mínimo. El problema mayor fue con mi suegro, que al terminar con su pareja loca empezó a darle lástimas a mi mamá. Te aclaro, mi mamá ya tenía su teléfono porque a veces mi pareja iba de viajes pequeños con nosotros y cuando estábamos juntos éramos menores de edad, por lo que si pasaba algo era importante tener el número del señor. Pero bueno, el señor empezó a darle lástimas a mi mamá, a decirle que pobrecito él, que acababa de salir de una relación tóxica, que se había quedado sin sus hijos y sin nada. Intentó acercarse con la excusa de que quería ver al perro, pero pura verga, quería ver a mi mamá, ese pinche mantenido bueno para nada. Una vez nos invitó a salir. Sinceramente no sé qué pretendía. A mí me caía mal desde que supe cómo vivía José, su hermano, y su perrito con aquella mujer que todavía el papá la defendía a capa y espada. En fin, en esa salida lo único que hacía era recalcarle a mi mamá que él era un increíble padre, que siempre daba la vida por sus hijos, que los amaba y que los extrañaba mucho. Pura verga. Una persona que es buena jamás tiene que estar recalcando que es buena todo el tiempo. Mega. Pues después de esa salida se tomó la libertad de estar mandándole mensajes a mi mamá por días con indirectas de que le gustaba. En una ocasión salieron a un bar a platicar, que porque quería hablar de sus hijos, y este energúmeno horrendo le dio indirectas de ir a coger a su departamento, que porque le gustaban las mujeres tatuadas y la chingada. Mi mamá siempre aceptó platicar con él y salir porque tiene corazón de pollo y sentía feo que se hubiera quedado solo, pero también la firme con que jamás estaría con él porque solamente le tenía cierta empatía. Pero después de eso, de que prácticamente le dijera que fueran a su departamento para hablar, lo mandó bien a la verga. En todo este tiempo, el señor le mandaba mensajes a lo bastardo a mi mamá, intentaba llamarla, incluso le iba a buscar a su consultorio privado y siempre mentía más y más. La cúspide de la mentira fue que en una ocasión el señor le llamó a mi mamá llorando porque según él tenía cáncer de próstata y que estaba muy triste porque estaba solo, que no volvería a ver a sus hijos y que no quería preocupar a la novia. Pues ahí va mi mamá a darle apoyo moral, fue hasta su casa y pues mi mamá estuvo con él un rato, pero este viejo pendejo lo que hizo fue marcarle a su novia por videollamada y decirle que estaba con mi mamá. Nada más la quería para provocarle celos a su actual pareja. Porque Sailor, después de unos días, descubrimos que era mentira que tenía cáncer. Solo porque somos del área de la salud lo cachamos porque estaba poniendo muchos peros para ir a sus quimios. El señor mintió con tener cáncer nada más para provocarle lástima a mi mamá y que ella fuera a verlo. La verdad es que ya desde entonces dejó de hablarle por completo. A mí me causó una molestia enorme, sobre todo porque yo ya había terminado hace meses con su hijo y a pesar de eso seguía buscando a mi mamá. Los papás de José tenían una dinámica muy tóxica. A pesar de estar separados, se seguían hablando de manera linda y pues su mamá, solamente quería a José para tenerlo de chacha y burro trabajando allá. Lo peor es que José siempre justificó a ambos. Qué bueno que ya salí de ahí. Ay, amigas, ya hacía falta una historia de algún suegro desquiciado, porque pura suegra, pero pues güey, los suegros también luego se andan pasando de verga, ¿eh? Sigamos. Hoy quiero profundizar en la gota que derramó mi vaso de paciencia con las suegras. Al principio me llevaba muy bien con estos suegros, me invitaban a comer en su casa, en restaurantes, me podía quedar a dormir varios fines de semana en su casa e incluso me daban regalos. El principio del fin sucedió en diciembre, cuando estaban planeando un viaje a la playa y me invitaron. Incluso cambiaron la fecha de sus vacaciones para que no interfiriera con mis fiestas familiares. Yo estaba mega emocionado porque no había tocado playa en más de 10 años y creía que me la pasaría divertidísimo. Nos fuimos mi suegro, suegra, novio, cuñado y yo. Desde que iniciamos el viaje, mi cuñado iba súper molesto porque invitó a su novia pero no pudo ir. Además, sus papás tuvieron que cambiar de playa para que yo entrara en el presupuesto. De ida íbamos súper felices, platicando y cantando en el auto, hasta que llegamos bien cansados en la playa y nos dimos cuenta que estafaron a mis suegros con el Airbnb. Cayeron en un anuncio falso. El lugar ya estaba ocupado por otra familia. Aunque la app hizo la devolución del dinero y les regaló cupones, ahora teníamos que buscar dónde quedarnos en temporada alta. Mientras andábamos bien paniqueados, en esas mi cuñado empezó a decir que quería un Nintendo Switch para Navidad. Estaba en sus 20 poquitos, pero aún así se me hizo un comentario súper imprudente para lo estresados que andábamos, mega. Al fin encontramos un hotel con una habitación muy extraña, pero donde entrábamos todos. Era como un cuarto enorme, con 2 camas matrimoniales y un baño, que
a su vez tenía dentro un cuarto chiquito con otra cama matrimonial y baño privado, o sea, un cuarto con mayor privacidad y otro con menos, para que me entiendas. Mi suegra me preguntó que en dónde me sentiría más cómoda a dormir, ya que yo era la única mujer externa a la familia, y le dije que prefería la habitación privada. Creo que no es lo mismo quedarte en un hotel y ver a tu hermano, papá o mamá en calzones o cambiándose que a tu nuera o cuñada. Ella me dijo que estaba bien, pero en cuanto bajamos las maletas, dijo que ella y su esposo se quedarían en la habitación privada porque mi suegro era muy pudoroso. A la mañana siguiente, mi pudoroso suegro estaba desayunando en calzones en un mini comedor que teníamos en un espacio en común. Yo tenía que cambiarme en el baño y era raro dormir en una cama con mi novio y que en la cama de al lado estuviera mi cuñado todo enfadoso porque no estaba su novia, pero bueno. De ahí el viaje transcurrió sin más. Hacíamos actividades juntos o mi novio y yo por separado. Todo aparentemente bien. Yo estaba contenta de volver a la playa hasta que fue Año Nuevo. ¡Tun! Nos reunimos a cenar con una amiga de mi suegra y el hijo de esta amiga, el cual acababa de regresar de París después de una ruptura amorosa. La señora esta no dejaba de humillar a su hijo con que se equivocó de mujer, pero mi novio y yo le dimos el avión. Dieron las 12, brindamos, nos dimos el abrazo de hipócritas y poco después mi novio y yo nos fuimos a dormir, pero mis suegros se quedaron con la amiga esa. Al día siguiente nos tuvimos que ir. A mí me dio mucha hueva viajar en el mero 1 de enero, pero ni modo. Así lo planearon mis suegros y como yo no pagué, pues ni opiné. Desde que estábamos empacando todo, noté a mi suegra muy molesta y alterada. Regañaba a su esposo e hijos por no apurarse, por dejarlo todo sucio, que por su culpa se nos haría tarde y le cobrarían otro día de hospedaje. Mi novio me dijo que quizás anoche se peleó con mi suegro. Solían pelear mucho en ese entonces. Cuando por fin entramos al auto, mi suegra tomó un bote de helado que sobró de la cena de anoche y pidió que le pasaran una cuchara. Yo no sabía dónde les habían empacado. Miré a mi novio y a mi cuñado y los dos andaban bien disociados en sus celulares. En esto mi suegra explota y empieza a gritar que ella lo tiene que hacer todo, que estaba cansada, que solo quería comer su helado en paz y ni eso la dejábamos hacer, que sus hijos eran unos inútiles y así más cosas como por unos 10 minutos seguidos, mientras mi novio y mi cuñado se bajaron del coche y abrieron la cajuela para buscarle en chinga una cuchara y yo solo me quedé bien tiesa. Cuando tuvo su cuchara se calmó y me pidió perdón por verla así y yo de que, ay, no hay problema. El regreso fue súper diferente. Todos estábamos hartos, cansados, fastidiados de todos. Nos dio hambre, pero oh, sorpresa, no había ningún restaurante abierto porque era el puto 1 de enero. Tuvimos que parar en un Oxxo a ver qué agarrábamos. Ahí vi que mi suegra le habló a mi novio y se fueron a hablar lejos. Después le pregunté a él si todo estaba bien y me dijo que sí. Cuando llegamos a la ciudad, yo no sabía si llegaríamos a casa de mi novio o si pasarían a dejarme a la mía, ya que soy muy mala por ubicarme y no sabía que quedaba más cerca. Mi novio y cuñado vieron el mapa y quedaba más rápido llegar directo a su casa. Yo pensé, bueno, paso la noche ahí y mañana a la mañana me voy, ya que ya era de noche. Pero en eso mi suegra dijo, vamos a dejar a tu novia a su casa. Mi novio y cuñado le explicaron que tendrían que cruzar la ciudad, o sea, como 1 hora y media más de viaje, y ya todos veníamos bien cansados de viajar en coche, pero a ella le valió e insistía en deshacerse de mí. Llegué a mi casa muerta de cansancio, pero horas más tarde me marcó mi novio para decirme que su mamá no estaba de acuerdo con nuestra relación, y yo de que, ay, ahora pues, ¿qué hice? Resulta y resalta que la amiga de esa de Año Nuevo le advirtió a mi suegra de nueras como yo, que las nueras solo queremos quedarnos con el dinero y bienes de la familia, que así le hizo la parisina a su hijo, y cuando no lo consiguió lo abandonó. Yo nunca elegí los restaurantes a los que me invitaban, ni les pedí los regalos. Es más, para ese viaje me daba pena ir de a gratis porque yo acababa de terminar mi carrera y no tenía ni un peso. Ellos me dijeron que no había problema. Además, mi suegra le dijo a mi novio que éramos una pareja muy inmadura porque veíamos caricaturas, solo porque en el hotel nos poníamos a ver una serie animada de superhéroes que era para adultos, pero como ella vio dibujos animados, ya éramos inmaduros. Yo me sentí terrible porque vivo lejos de mi familia y estar en su casa era lo más cercano en la ciudad que tenía una familia. No entendía cómo una vieja entrometida le cambió la percepción a mi suegra, o si en realidad siempre pensó eso de mí y hasta ese momento explotó. Pasé la primera noche de ese año llorando y le dije a mi novio que ya no quería quedarme a dormir en su casa y él lo entendió. Así pasaron meses donde aún veía a mis suegros, convivíamos menos pero todo en paz, hasta que se mudaron. En una comida con ellos, mi novio me pidió ayuda para empacar cosas de su cuarto, ya que soy bueno organizando, y mi suegra dijo que era una excelente idea porque entre más manos tuvieran mejor.
Total que ese día de la mudanza hasta me inventé una madre en mi primer trabajo para poder ir a ayudarles. ¿Cuál fue mi sorpresa al llegar y ver que ya todo estaba empacado? El ambiente estaba tenso, todo solo estaban mi suegro, cuñado y novio en sus celulares, sin hablarse, esperando a que llegara el camión. Mi novio me preguntó si quería ir a comer y que de regreso ayudaríamos a subir cajas al camión. Le dije que sí. Él le dijo a su papá, ahorita venimos, vamos a comer. Le contestó, sí, está bien, y nos fuimos. En el restaurante me dijo que su mamá decidió empezar más temprano y sin mí. En eso, cuando apenas nos habían traído la comida, su mamá le marca toda enojada porque mi suegro le dijo a ella que le parecía injusto que nos fuéramos a pasear y le dejáramos todo el trabajo. Intentó explicarle que no fue así, pero ella le dijo, ya haz lo que quieras, y colgó. Pedimos la comida para llevar y fuimos a su casa. En el camino nos encontramos a su mamá y pude ver cómo cambió su rostro de emperrada a amable y me saludó toda dulce. Mi novio le explicó lo que pasó, todo preocupado y enojado, a lo que su mamá sacó su cartera, le dio su tarjeta y dijo dulcemente, ya, váyanse al cine y ya no den problemas. Se fue. Yo me enojé muchísimo. Habíamos quedado en 1 hora para que yo les ayudara y todavía que perdí el día en mi trabajo y que ellos fueron los que me pidieron ayudar, hicieron lo que quisieron y de ahí de todas formas me echaban la culpa por distraer a su hijo, así que decidí irme a mi casa. Desde ahí le dije a mi novio que ya no me involucrara en nada que tuviera que ver con sus papás. Meses después terminé con él porque me di cuenta que yo era la que estaba haciendo toda la chamba emocional de la relación, la que planeaba las citas, le daba todo mi tiempo y hasta espacio, ya que después él empezó a pasar demasiado tiempo en mi casa y yo tenía que cocinar y lavar doble. Ahí como que entendí un poco más porque su mamá estaba desquiciada. Si yo me harté de estar con un hombre así, no me quiero imaginar lo que es vivir con 3, pero creo que ella, en lugar de poner límites, solo acumulaba ese enojo y explotaba muy violentamente, para al final no cambiar nada. Aparte que ella lo escribió así. Si casi no mencionó al suegro es porque parecía un hijo más, rara vez tenía opinión o ponía un límite. En fin, ahora tengo otro novio con el cual dejo más claros mis límites. Si no quiero que esté en mi casa solo se lo digo y él entiende. Otro límite que puse es que no quiero conocer a su mamá, ya que como mencioné al principio tengo bastante rollo con eso, y hasta ahora estamos bien así. Tal vez algún día la conozca y espero que ella rompa mi maldición de suegras desquiciadas. Güey, quieras o no, en algún momento te va a tocar conocer de que a la mamá y así para superar tu trauma y así. Y güey, mega, siento que como que sabía ocultarlo, pero seguro ya te tenía coraje y así, y por eso bastó con que una persona le hablara mal de ti, que ni siquiera te conocía, y ya, o sea, el coraje ya lo tenía, amiga. No creo que tan fácil haya sido nomás que explotara de la nada, pero bueno, sigamos. Aunque quisiera contarte todas las gatadas y groserías que me han pasado al entrar a esta familia, no hay manera de hacerlo sin escribir una Biblia entera, así que me voy a centrar en los sucesos más recientes o relevantes. Esta historia comienza con la noticia de que mi esposo y yo estábamos esperando un bebé. Como pieza de contexto importante, mi esposo trabaja en el extranjero y visita cuando su trabajo se lo permite. Él había partido apenas una semana antes cuando nos enteramos de mi embarazo. Un pequeño detalle sobre mi esposo es que en su momento le costaba poner límites sanos con su familia, y al ser nuestro primer embarazo le supliqué y rogué que lo pudiéramos hacer todo a nuestro modo con las decisiones del bebé. Mi suegra tiende a ser intrusiva y opinativa en cosas que realmente no le competen, o sea, es bien pinche metiche. Y como veníamos de una serie de eventos que habían pasado justo así, a mí me daba miedo que quisiera meter su cuchara hasta en lo que no sobre mi embarazo. Sailor, nosotros somos personas muy privadas y muy reservadas en lo que respecta a nuestras vidas. Al anunciar a nuestras familias, perdimos la más alta discreción y el espacio para poder vivir esta nueva etapa a nuestro ritmo. Pues tal parece que a mis suegros le dijimos, cuéntele a todo aquel que se le cruce en el camino, porque poco tiempo después, personas que jamás he conocido me felicitaban en la calle por nuestro futuro bebé. No sabes el coraje que pasé cuando me di cuenta que se pasaron por los huevos las cosas que amablemente pedimos que respetaran. No nos quedó de otra más que anunciar prematuramente nuestro embarazo, ya que parecía que medio pueblo ya sabía hasta las semanas que llevaba. Al estar mi esposo en el extranjero y yo no manejar por fuera del pueblo, necesitaba de su ayuda para transportarme a la ciudad, donde hacía mis chequeos médicos de mi embarazo, ya que mis suegros no tenían muchos impedimentos de tiempo para hacerlo, y porque mi esposo me lo pidió, ellos eran los que me llevaban. La pesadilla comenzó cuando mi suegra constantemente intentaba entrar a las consultas conmigo, cosa que jamás permití porque no me sentía cómoda con ella. Puse 1000 excusas o ingenié muchas maneras de que no pudiera entrar a las citas junto con la recepcionista. Esto obviamente no le gustó y directamente se fue a quejar con mi esposo porque egoístamente no quería compartir ese momento con ella. Mi esposo a su manera le decía que yo era muy reservada y que era mi privacidad, entonces que no podía hacer nada más. Claro que esto no la hizo sentir ni un poquito mejor. Cabe recalcar que durante todo mi embarazo, ella se refirió a mi bebé como nuestro bebé. Ay, no, eso sí que horror. Si querías saber cuántas semanas tenía, nunca decía cuántas semanas tienes, sino cuántas semanas tenemos.
¿Cuántas semanas cumplimos? ¿Qué antojos tenemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo está nuestro bebé? Siempre en plural. Yo no me considero una persona posesiva, pero me recontraemputaba que usara palabras plurales para describir mi embarazo porque no, ella no estaba embarazada y no, ese no era su bebé. Mega. Sí, entiendo completamente el coraje, amiga. Además de que nadie más se refería a mi bebé o embarazo de esa manera, me volvía loca diciéndole a mi esposo que no me gustaba cómo me trataba su mamá, como si fuera una incubadora de su nieto. Él trataba de calmarme a la distancia, pero su pasividad solo me estresaba más, especialmente porque sentía que él dudaba de que su mamá hiciera esas cosas. Sin embargo, durante una de las veces que mi esposo pudo visitar, se percató del vocabulario de su mamá y no pudo decirme que no era verdad. Aunque no éramos cercanas antes de mi embarazo, se empeñaba en que pasara tiempo con ella cuando nunca mostró interés en mí antes de estar embarazada. Mi esposo podría irse por meses y no verlos o saber mucho de ellos porque nunca me invitaban a nada ni se comunicaban conmigo. Yo me sentí invadida porque ya para todo quería incluirse en mi vida. Soy una persona que disfruta mucho de estar sola, tengo muy lindas amistades y veo a mi familia seguido, pero siempre he disfrutado de pasar tiempo a solas en mi hogar con mis gatos. De estos últimos también quiso convencernos de que los diéramos en adopción por temas de higiene y cuidado del bebé. Mis gatos tienen todas sus vacunas, se bañan en estética y se tienen pasaporte felino y microchips, así que no, jamás nos desharíamos de ellos. La verdad es que todo el embarazo me presionó mucho sobre las decisiones médicas. No cedí en ningún momento porque yo ya me atendía con especialistas preparados y estudiados para aconsejarme, pero eso no evitaba que insistiera en que le hiciera caso. Otra cosa que fue tema de discusión muchas veces fue que quería que optara por tener una cesárea en vez de parto natural, solo porque ella no tuvo partos naturales. Más que contarme sus experiencias, solo quería que sintiera que no podía lograr traer a mi hijo al mundo a través de parto natural. Cabe aclarar que no tengo nada en contra de las personas que eligen la cesárea o el procedimiento como tal, pero yo quería poder elegir. Me preparé durante todo mi embarazo y en clases prenatales, yoga, pilates, etc. ¿Y qué crees? Mi bebé sí nació por parto natural y estaba muy sorprendida porque en la familia de mi esposo nadie había tenido hijos de esa manera. También, constantemente hacía comentarios sobre que no me hiciera la valiente cuando naciera mi bebé, porque ella sabía que le iba a rogar que me ayudara a cuidar a mi bebé. En una ocasión, riéndose, hacía apuestas de cuántos días tardaba en pedirle llorando ayuda. Ella me daba 2 o 3. Creo que tener una comunidad que te ayude en la etapa más vulnerable del posparto es muy importante, pero cuando ella hacía comentarios en son de burla de que no era capaz o que no podía cuidar de mi hijo sin su ayuda, me hizo tomar la decisión de que no quería nada que viniera de ella. Aunque mi esposo tenía sus propios pensamientos sobre el tema, siempre fui clara que no quería que estuviera pegada a nosotros en el posparto, porque su idea de ayudarme era ella cuidar al bebé y yo ponerme a cocinar, limpiar, lavar, etc. Gracias a Dios, aunque me costó, si pude sola, aún en el tiempo que mi esposo no estaba en el país. Ay, amiga, qué luchona que lo lograste de que sola y así. Hoy mi hijo ya tiene más del año y casi no tenemos contacto con la familia de mi esposo por los malos tratos y desplantes nunca pararon. Me siento más tranquila que nunca y nuestra familia prospera a pesar de todo. Tú, ay, amiga, o sea, sí, qué horrible suegra, pero estoy más sorprendido de eso de que pudiste, de que pudiste estar cuidando a tu bebé, tu chamaco, chamaca, chamaque, de que tú sola sin que estuviera el papá y así. Qué fuerte, o sea, y digo eso porque, güey, yo que tengo hermana recién parida, que parió este año y así, de que, güey, o sea, si los días que vino de visita con mi mamá, veía como siempre andaba de que en chinga y que si un pañal y que si otro y que si la bebé que pues mínimo estaba de que mi mamá para ayudar, diría que yo también, pero pues no, yo nomás estaba de apoyo emocional o yo de que, ¿quién quiere comida? ¿Qué les pido de comer a las más bellas mamás del mundo y así? Pero, mujer fuerte, luchona y mexicana. Bueno, no sé si dijiste si eras mexicana, pero bueno, sigamos. Yo soy peruana y conocí al que ahora es mi esposo hace 16 años viajando por Cusco. Él es holandés, así que estaba turisteando y aprendiendo español. Cuando nos conocimos no nos gustamos, pero quedamos como amiguitos. Nos agregamos a Facebook y hablábamos por ahí. 4 años después yo viajé a Europa por primera vez y nos vimos. Ahí ocurrió el primer chispazo. Empezamos a salir con intenciones coquetas hasta que 15 días después me tocaba regresar. Él se animó a declararse por WhatsApp cuando yo ya estaba en la sala de espera. Le dije, así no, bebé, mega. 3 meses después estaba en Lima y discutimos nuestro plan a largo plazo. Estuvimos a la distancia 3 años mientras ahorrábamos para yo mudarme para allá. En esos 3 años nos veíamos cada 6 meses. Yo iba, él venía y así nos turnábamos. Durante esos 3 años mi suegra fue muy amable. Migré oficialmente en el 2018 y empezó la pesadilla. No conocía a nadie, no tenía ningún contacto, por lo que conseguir trabajo fue muy difícil. El trato con mi entonces novio fue que él pagaría las cuentas hasta que yo consiguiera trabajo.
trabajo. Los gastos personales me los cubría yo con mis ahorros, pero a mi suegra pareció no gustarle ese trato. Me presionaba todo el tiempo para conseguir trabajo, me mandaba ofertas como de trabajos de limpieza, consejos desactualizados o cualquier cosa. Le dije que había migrado por oportunidades mejores, que yo tenía una carrera, que estaba segura que podía conseguir algo mejor que un trabajo que pagara tan poquito. Esto me empezó a causar ansiedad, hasta que agarré cualquier trabajo para no gastarme los ahorros y me inscribí en una maestría. Paréntesis, mi suegra hace 20 años que no sale al mercado laboral, es ama de casa. Esto no lo digo por despreciar los trabajos de cuidado, pero si ella puede ser ama de casa, ¿por qué yo no? Mega, aparte ser ama de casa sí es un mega chambón, amiga. Bueno, trabajé como recepcionista en un hotel, luego en una tienda de ropa. Un día la vieja enferma de mis suegras apareció en la tienda, me vio y se fue. ¿Acaso me estaba espiando?, pensé. No duré mucho en la tienda porque al poco tiempo conseguí prácticas profesionales en una empresa en la que luego me contrataron. La paga era poca, pero al menos iba a tener experiencia en mi sector en mi CV. Todo iba bien, ya tenía un grupo de amigas latinas, ya pagaba las cuentas divididas con mi novio, pero a mi suegra se le ocurrió otra razón para joder. Me empezó a cuestionar por qué no tengo amigos holandeses y por qué no hablo holandés. Le dije que para mí las amistades se dan de forma orgánica y que los holandeses, al ser tan cerrados, quizás no tenían interés en acercarse a mí, pero que yo estaba feliz con mi grupo de amigas. Sobre el idioma le dije que aprendería lo suficiente para pasar los exámenes de migración y ya, que no me interesaba llegar a nivel C1. Aquí tengo que hacer otro paréntesis y mencionar que casi siempre hacía esos comentarios cuando mi novio no estaba en la casa. Llega la pandemia, pierdo el trabajo, mi suegra vuelve al ataque. Acá estaba permitido reunirte en casas, así que lamentablemente de vez en cuando tenía que ver a mis suegros. No le importó el encierro, el hecho de que estuviera desempleada y escribiendo mi tesis. Otra vez me empezó a cuestionar el por qué no tenía trabajo. Aquí ya me empecé a dar cuenta de que tiene el estereotipo de que soy la latina que migra por conveniencia para ser mantenida y obtener la visa. Esta vez hablé con mi novio y le dije, necesito que le pongas un pare a tu mamá porque me está causando ansiedad. Habló con ella y le duró 3 meses. Una amiga me jaló a su trabajo en otro sector, pero no me importó porque se me acababa el dinero. Empecé un nuevo trabajo y otra vez mi suegra volvió a tocar el tema de los amigos holandeses y el idioma. Le dije, mira, estoy en un trabajo muy pesado, pero voy a renunciar para darte el gusto y solo dedicarme a estudiar un intensivo de holandés. ¿Qué te parece? Se quedó callada. Mira, pues güey, quería todo. Quería que chambearas, quería que ya supieras holandés, quería... No, hombre. Voy creciendo profesionalmente en el sector. Cambio de trabajo. Empiezo a ganar más que mi novio. Cada vez que puedo se lo restriego a mi suegra en su cara. Ay, mira, tú también, ¿no? De que queriendo causar de que más problemas. Mi novio me pide matrimonio. Acepto. Mis suegros no se alegran tanto, la verdad. Y es que acá es más importante que compres una casa. Nunca están felices con nuestras decisiones. Nosotros seguimos y no nos importa. En fin, me casé 2 veces. La primera fue la boda grande en Perú y la segunda la civil en Holanda. Aquí viene el suceso más heavy. El día de mi matrimonio civil yo estaba en la puerta de la municipalidad esperando a los invitados. Llega una compañera de la maestría. La saludo y sigo saludando a los demás. Mi suegra se acerca a mi compañera y le pregunta que cómo me conoce. Ella le dice que de la maestría. Luego procede a preguntarle, oye, ¿y a ti también te costó conseguir trabajo? Mi compa ya se las sabía todas y le dijo, claro que sí, me tomó 2 años. Una semana después, mi compa me escribe para vernos y me cuenta todo. Se me cayó la cara de la cólera. ¿Qué se ha creído esa vieja ridícula para estar interrogando a mis amigos en el día de mi boda? Llegué a casa y le dije a mi esposo, tenemos que hablar. Le dije, oye, en verdad me arrepiento mucho de no haber tenido esta conversación antes, pero es difícil lo que te voy a decir. No me cae tu mamá, me siento asfixiada por ella. Se la pasa metiéndose en mi vida sin yo pedirle ayuda o consejos. Ya nos casamos. No te voy a pedir que canceles a tu mamá, pero no que canceles a tu mamá, pero sí quiero que sepas que yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella. Su oportunidad se terminó. Luego procedí a contarle lo que había pasado en la boda civil. Mi esposo me dio la razón de que había sido una desubicada y me pidió que solo asista a eventos familiares importantes como Navidad y cumpleaños. Listo, teníamos un trato. Llega el 2024. Pudimos comprar un departamento. Mis suegros ya felices ahora sí. Yo seguía distante con mi suegra, evitándola lo más que podía. Yo creo que se dio cuenta porque me dejó de joder con el trabajo, con el idioma, con los amigos holandeses, etc. Llega el 2026 y mi suegra me manda el correo que te adjunto la imagen. Pasa que me largué 2 meses a Perú y solo vi a mis suegros antes de irme cuando regresé. Lo que me dejó jode de este correo y el hecho de que empieza... el que está al principio. Hola, pip y pip. Solo quiero decir lo triste que nos sentimos de no haberte visto a ti o a los dos juntos desde Navidad, excepto por una tarde que nos visitaron después de que volvieron de Perú. Por favor, no digas que estás muy ocupada, muy caliente. Ay, no caliente.
que tienes mucho calor, muy cansada, que no estabas o lo que sea, porque eso nos pasa a todos. Así que en vez de tener estas discusiones que no llevan a ningún lugar, queremos reunirnos en algún lado y hablar sobre lo que sea una tarde de la semana que viene, antes de que nos vayamos el domingo por nuestras vacaciones de verano. La celebración de mañana de, esto no entendí qué es, pero pues el 65 aniversario de whatever that means. Esta celebración es por las 3 generaciones y tú y Pip han mencionado que ya han aceptado la invitación. Así que podríamos discutir en algún momento ese día o antes de eso. Cuídate en este calor. Con amor, Pip. Lo que me jode de este correo es el tono y el hecho de que empieza dirigiéndose a los dos, mi esposo y yo, y luego poco a poco el mensaje se va tornando hacia mí. Y también menciona que no quiere excusas. A veces no puedo verlos, no porque pongo excusas, pero porque tengo otras cosas que hacer. Le digo a mi esposo, ha llegado el momento que confrontes a tu mamá. Y le recalco el acuerdo que hicimos después de casarnos, de que yo no voy a buscar a su mamá ni hacer planes con ella porque no me cae. Si quiere hacer planes, que los haga ella o que los haga él. Mi esposo la confronta en una fiesta familiar y básicamente le dice que con el tono con el que me habla y me exige cosas en ese correo, se quitan totalmente las ganas de verla. También que es súper inmaduro mandar un correo cuando todos somos adultos y que podemos hablar cara a cara. No sé por qué pensé que cuando te mandó ese correo tú estabas en Perú. Pues sí, ahí sí ni al caso de que mandara un correo en vez de irse a cenar en vez de irse a desayunar al Tox de Holanda o algo así, ya de que hablar de eso. Mi suegra no acepta totalmente su responsabilidad. Nos la pasamos alejados de mis suegros durante toda la fiesta, pero pasándola bien. Mi suegra luego se me acerca y me dice, creo que debemos de volver a empezar. Y yo entre toda la música le dije, ¿qué? Me abraza y se va. Luego la he vuelto a ver y no me ha tocado el tema. Gané, sabe Dios. Moraleja de esta historia, no te cases sin haberte sincerado con 100% con tu pareja, incluso si es decirle que tu mamá no te cae. Consejo adicional, si migras por pareja lleva dinero. Si las cosas salen mal tienes cómo escapar, regresarte o independizarte. Tú... amiga, pues como que suena que ya salió todo bien, ¿no? Como que se rindió. Aparte, siento que estabas en una posición privilegiada, no por ser Holanda, pero en el sentido de que privilegio de que tu novio sí te estaba apoyando, porque, güey, de las historias que luego yo escucho de suegros y así, como que luego hay novios, especialmente con sus mamaces, que no, hombre, o sea, de que literal, de que siempre les dan la razón, de que no les quieren de que decir sus verdades y así. Pues algo bien, ¿no? Parece que como que al final de que sí se rindió la mujer y así. Pero, güey, también te voy a decir a ti, ¿cómo que no te interesa de que aprender tanto holandés si ya vives en Holanda? Amiga, aprende holandés, o sea... Me imagino que si has de saber, si no, no sé cómo sobrevivirías allá y así. Pero pues, güey, siento que cualquier persona que emigre, si es emigrar, ¿no? Irse a un país donde es un idioma diferente y así, siento que sí es de que bastante importante aprender el idioma para tú adecuarte a el lugar y no tener que hacer batalla a otras personas, de que tú siempre tienes que ser la que batalla y así, ¿no? Pues bueno, al parecer tuviste un final feliz. Sigamos. Te vengo a contar la historia de la primera y única vez que le grité a mi entonces novio, hoy prometido. Y sí, todo por culpa de mi suegra, una mujer que vive convencida de que absolutamente todo lo sabe hacer mejor que cualquiera. Pero antes de llegar al momento del crimen, necesito poner un poco de contexto. Unas semanas antes habíamos ido al centro comercial mi hermana, el novio de mi hermana, mi cuñada, mi suegra, mi prometido y yo. Todo iba increíble hasta que tragedia. Sentí algo en mi cuello, volteo y veo que se había desprendido una de las hileras de mi collar, el cual era mi 3-row pearl drop choker de Vivienne Westwood. Aquí les pongo una foto. Regalo de aniversario de mi novio. Por suerte solo se había desprendido la primera hilera de perlas justo donde se une con el broche y pensé, bueno, qué susto. Pero seguro en cualquier joyería lo reparan. ¡Ja! ¡Qué ingenua era! Ahora sí, pasándonos a los hechos principales, unas semanas después fuimos a comer a casa de mis suegros. Para esto yo llevaba en el auto mi collar, ya que habíamos pensado en llevarlo a reparar luego de comer con sus padres, puesto que investigando encontramos cerca una joyería especializada para que lo revisaran. Mi suegra ya sabía que el collar se había roto, porque como mencioné, estaba presente ese día, así que sacó el tema, preguntando si ya habíamos visto qué hacer o si lo arreglábamos, ya que en sus palabras ella sabía y podía arreglarlo. Nosotros respondimos que no, pero que justamente después de comer lo llevaríamos a una joyería para que lo repararan. Hasta ahí todo bien. El problema fue que a mi prometido se le salió decir que lo traíamos en el coche. Sailor. En cuanto escuchó eso, los ojos de la señora brillaron como si hubiera encontrado el santo grial y empezó a insistir que ella lo podía arreglar. Le dijimos que no era necesario, pero ella volvió a insistir. Nosotros otra vez le dijimos que preferíamos llevarlo con especialistas y ella respondió que en ninguna joyería de la ciudad iban a saber arreglarlo, pero que ella podía porque había tomado un curso de bisutería. Tun.
Paréntesis para seguir quejándome de mi suegra. Porque esta señora se la pasa en 1000 cursos de cosas, ya sea de fotografía, cocina, pintura, bordado. Todo con tal de no hacer nada en su casa, pues ella no trabaja, literalmente nunca cocina ni limpia, ni hace nada a pesar de que su casa sea un cochinero por todas las cosas y objetos de sus 1000 actividades que tiene amontonados por toda su casa. Hazme el favor, yo queriendo llevar mi lugar a un lugar especializado y ella recomendándome la tienda donde tomó un curso de hacer pulseritas. Mi prometido se limitó a decirle que de verdad no hacía falta, que al rato se lo enseñaba para que viera que era algo sencillo y que nos lo iban a hacer en la joyería. Enseguida nos pusimos a comer, terminamos de comer y yo ya estaba respirando tranquila, porque ya nos había mencionado el tema, se la había olvidado, ya nos estábamos despidiendo, en mi mente cantaba Victoria, y entonces mi prometido, ese hombre al que amo con todo mi corazón, le dice a su mamá, déjate traigo el collar para que lo veas. Sailor, sentí que se me bajó la presión, quería gritar, quería fingir mi propia muerte. Él fue al coche, trajo el collar, se lo enseñó y le explicó que solo estaba desprendido una hilera y que en la joyería seguramente lo arreglarían rápido. Pues no, mi suegra prácticamente se lo arrebató de las manos y empezó a insistir con que ella podía arreglarlo ahí mismo, que lo dejaría mucho mejor y que la joyería no iban a poder arreglarlo. No te miento, mi prometido y yo insistimos 1 y 1000 veces que no se tenía que preocupar y tampoco tenía por qué hacerlo, ya que preferíamos llevarlo a un lugar especializado, pero no. Mientras tanto, mi cuñada, que tampoco es precisamente santa de mi devoción, animaba y respaldaba a su mamá mientras decía, sí, mamá sí puede, ella sabe hacerlo, ella tomó un curso. Entonces, manda a mi cuñada por su caja de bisutería y yo empecé a sentir una ansiedad horrible. Abre la caja, saca cuentas, pinzas y empieza a explicarnos lo que iba a hacer. Ni cómo describir la sensación que me atravesó en ese momento. No sabía si estaba más preocupada por el destino de mi pobre collar o enojada con el pendejo de mi prometido. Pero lo peor estaba por venir. Mi suegra saca un pegamento parisina, agarra el hilo del collar, se chupa los dedos, alisa el hilo con sus babotas y luego lo embarra completamente de pegamento. Sentí que me iba a desmayar. El hilo blanco quedó todo gris, lleno de pegamento. Yo ya me estaba rascando las manos de la pura ansiedad. Al segundo mi prometido se percató y en un descuido de mi suegra mientras tomaba no sé qué otra cosa, mi prometido reaccionó y le quitó el collar de las manos de un jalón y por fin dijo, no, mejor nosotros lo llevamos. Como ya le había quitado el collar, no le quedó de otra más que aceptar, aunque ella y mi cuñada siguieron insistiendo en que nadie en toda la ciudad podía arreglar ese collar mejor que ella, y yo ya solo quería largarme de esa casa. No veía la hora para subirme al coche y gritarle a mi prometido por haberle recordado el collar, pero todavía faltaba un obstáculo, porque mi cuñado, que también se encontraba ahí, nos pidió que lo lleváramos a su casa porque su coche estaba en el taller, así que ahí iba yo, callada, encabronadísima. Estoy segura de que se sentía la tensión, porque mi cuñado me dijo algo como, ay, y mi mamá tratando de arreglar tu collar, a lo que nada más contesté, sí. Por fin dejamos a mi cuñado, se bajó, cerró la puerta y en cuanto entró a su casa, mi prometido, con una cara de cachorro completamente resignado, me dijo, ya dime lo que me tengas que decir. No me lo tuvo que decir 2 veces, nunca le había alzado la voz ni yo a él ni él a mí, pero fluí con mi enojo, me dejé llevar y no recuerdo bien qué le dije, pero fue algo más o menos como, si ya sabes cómo es tu mamá, que en todo se quiere meter, que todo lo sabe, si ya se le había olvidado el collar, ¿para qué se lo vas a recordar? Entre muchas otras cosas. Y claro que mi cuñada tampoco se salvó, pues también recibió su respectiva mentada por andar echándole porras. Mi pobre prometido solo manejaba, asentía, pedía perdón y aceptaba que efectivamente le había cagado. La verdad es que ahora lo recuerdo y sí, me enoja lo que hizo mi suegra, pero también me da risa el recordar todo lo que le grité a mi prometido, porque afortunadamente la historia terminó bien. Mi prometido, como un hombre que resuelve, porque claro, si no, no me casaría con él, se puso a investigar y resulta que el collar tenía garantía, así que se encargó de solicitar la devolución y pedirme uno nuevo. Así que al final, el único daño permanente fue el trauma psicológico que me dejó ver un collar de diseñador siendo reparado con parisina y saliva. Y ya para terminar, Sailor, créeme que esta historia ni siquiera entra al top 10 de las locuras de mi suegra. Todavía podría contarte cuando casi la arrestan por ir manejando ebria mientras iba tomando vino por el coraje que le dio que mi cuñado se quedara a dormir en casa de un amigo, cuando me contó, indignadísima, que a su hija de casi 30 años ya no era virgen, o cuando luego de que le quitaron un quiste en su mano, fingió con los doctores que necesitaba quedarse hospitalizada porque no había nadie que la cuidara en su casa, a pesar de que su esposo y sus 4 hijos se turnaban para que nunca se quedara sola en el hospital. Ay, amiga, o sea, entiendo tu enojo, pero no tanto por lo del collar, sino por eso de que, güey, sino más por eso de que tu prometido le recordara a su mamá. O sea, ahí a mí también me hubiera empezado a hervir la sangre de que, ay, ¿para qué le recuerdas? Y ya sabes cómo es la pinche doña y así. Pero ahí también me dio risa que estabas de que, ay, no puedo creer que le echó
pegamento de parisina y sus babas y así. A mí, pues quién sabe, igual el pegamento de parisina sí estaba bueno y probablemente si lo llevaban al joyero, igual el joyero iba a estar ahí de que también de que... aparte la joyería de Vivienne Westwood técnicamente es bisutería, amigas. Entonces, si se quieren comprar accesorios de Vivienne Westwood, mejor cómprense los piratas, la neta. Siento que era más el coraje, siento que más el enojo de ver tu collar ahí era más por el coraje de que fuera ella ahí, de que metiéndole su mano, sí, ella te caía mal, que pues nomás el hecho de que lo intentara arreglar y así. Pero bueno, qué bueno que al final tuvo garantía. Pero güey, si ya le habían echado pegamento y así, ¿aún era válida la garantía? ¿Quién sabe? Sigamos. Soy Andy, tengo 27 años y llevo 10 años con mi pareja. Tengo una hija de 7 años. Pues les platico que desde que nació mi hija, a mis suegros les dio por venir desde Oaxaca a Guadalajara para visitarnos y convivir con mi hija y mis sobrinas, ya que mi esposo y mi cuñado se vinieron a Guadalajara a trabajar desde muy jóvenes, así que vienen a convivir y la chingada. Las primeras visitas yo era muy servicial con mis suegros y sobrinitos, porque sí, también venían más niños y a veces mis cuñadas a vivir durante 2 meses. ¡Ay, qué hueva! Yo me portaba súper bien y me aguantaba las mamadas que hacían, pero desde hace 3 años dejé de ser la pendeja que da bien y ahora ya me vale verga y les contesto. Pero para que entiendas, ahora te voy a enlistar lo que hacen. Hacía de comer bien culero, lavaba la carne en el patio, nunca procuraba hacer de comer cosas saludables, puras pinches quesadillas con frijoles, y si yo hacía de comer, nadie tragaba más que yo y la verdad era doble gasto. Dejaba las ollas en el patio por días, no sabe lavar trastes y siempre me encontraba con la comida pegada a los trastes. Yo me echó a perder muchos trastes y licuadoras porque no las sabe usar bien, me rayó ollas y sartenes caros, no sabía barrer y ponía a las niñas a barrer y pues obviamente quedaba basura. Dejaban todo bien sucios, la taza llena de pipí o engrayolada, dejaban sus greñas en el jabón y en el suelo. Además, hubo una ocasión en la que se nos echó a perder 2 kilos de carne para asar por el calor y nomás la metieron al refri. No mames, olía muerto mi refrigerador. Yo saqué la carne para tirarla a la basura y la pinche doña volvió a agarrar la carne. Nomás la enjuagó y se puso a cocinarla. Olía horrible la casa, me dio un asco terrible. Yo le dije que no iba a comer, que si quería ella comiera, y yo le dije a mi hija que no se comiera esa carne y solo le di sopa. Así, y muchas más cosas que me super cagan porque es muy antihigiénica y aparte es de esas señoras que se la pasan hablando de cuerpos ajenos. A mí de puta marrana no me baja porque peso 80 kilos y hago pole dance. Y dice que de nada me sirve ejercitarme porque me veo igual de gorda que siempre. Es bien metiche y la verdad nada más la aguanto porque a su hijo le quitó dinero para mis cosas y sobrevivir, pero ni a mi pareja aguanto. Es una persona horrible que cuando vamos a los restaurantes trata de la chingada a los meseros y siempre dice que nadie sabe hacer de comer más que ella. Siempre agarra cubetas tipo para lavar el baño o echar agua en el patio, las lava según ellas y las usa para la cocina. Y a mí no me gusta revolver las cosas del baño, patio, cocina porque siento que es contaminación cruzada o sepa la verga, pero no me gusta. Siempre que viene a mi casa yo me hago pendeja y me la paso encerrada en mi cuarto. Mi hija es muy feliz cuando vienen, por eso casi ni me quejo. Pero la neta es un infierno aguantarme todas las mamadas que hacen cuando vienen a invadir mi espacio personal. Estoy harta. Justo cuando vi que subiste la historia en Instagram dije mi momento ha llegado, ya que hoy 22 de julio que te escribo esto, los tengo en mi casa y me está llevando la chingada aguantándolos a todos. Pero bueno, tú, güey, ¿y no has hablado con tu marido de que hay, güey, ya, demasiadas visitas de la suegrita y así? Porque, güey, es que, o sea, está bien que se quieran mucho y que sean cercanos a su familia, pero también qué hueva de que estar recibiendo visitas a cada rato y que sean visitas tan largas de que de 2 meses o así. Ay, no. Asusta, pura verga, no. O sea, la verdad, mega entiendo eso de que te quite la paz y así, porque yo también ya estoy muy acostumbrado de que a mi espacio, aunque me encanta recibir visitas, de que no me imagino una visita de que 2 meses y que sea varias veces al año y así. Ay, no, amiga, me mato. Pero bueno, chamacas, con esta anécdota terminamos esta edición de anécdotas trágicas con suegras. Tú, ay, amigas, qué feas experiencias, ¿eh? O sea, mi mamá could never. Siento que mi mamá es de que una gran suegra y así. Pero pues a todas las personas que mandaron sus peripecias, espero que ahora se la estén pasando mejor. Y si tú estás viendo esto y tienes una suegra o un suegro pésimo, espero que mínimo tu experiencia esté menos culera que las que mandaron para el video de hoy. Sobres, amigas. Muchas gracias por venir. Nos veremos pronto en otro video. Denle like, suscríbanse y yo me largo a tragar porque traigo un hambrón. Besos, cuídense y un saludo a mis suegrillos, a mis suegrillas, a mis suegrillas. Bye.